And now Israel is bracing for severe weather as Storm Byron arrives after hitting Greece. Jerusalén volvió a quedar bajo la mirada del mundo entero. En las colinas del oeste, un incendio de proporciones enormes avanzó a una velocidad que nadie esperaba, obligando a familias enteras a dejar sus casas mientras una cortina de humo negro borraba la línea del horizonte. Y cuando todavía no habían logrado contener el fuego, llegó la lluvia, y con ella relámpagos de un blanco azulado que estallaron muy cerca del Monte de los Olivos. Después, cuando la tormenta ya se alejaba, el cielo sobre la ciudad se tiñó de un rojo profundo, un tono que muchos asociaron de inmediato con aquella antigua advertencia de Joel 2:31. Y mientras miles de personas levantaban la mirada, comenzó a circular en internet un video en el que aparecía una figura luminosa suspendida sobre una reunión de oración. ¿Estamos hablando solamente de fenómenos naturales poco frecuentes? ¿O son llamados de atención dirigidos a un mundo que dejó de mirar hacia arriba? Escribe en los comentarios lo que tú crees. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que apareció debajo del suelo de Jerusalén puede resultar todavía más impresionante que todo lo que viste en el cielo. La primera señal llegó desde las colinas situadas al oeste de la ciudad. Allí, sin previo aviso, brotaron focos de fuego que en pocos minutos se convirtieron en un frente incontrolable que empezó a desplazarse hacia las comunidades cercanas. El viento, fuerte y persistente, empujó las llamas a través de bosques resecos y matorrales quebradizos, transformando el paisaje en una verdadera muralla ardiente. Columnas espesas de humo oscuro se levantaron por encima de las montañas, apagaron la claridad del horizonte y obligaron a las autoridades a cerrar varias carreteras de acceso. A las familias que vivían en las zonas más expuestas se les pidió salir de inmediato, mientras equipos de bomberos agotados trabajaban sin descanso para impedir que el fuego siguiera acercándose a la ciudad. Los aviones cisterna cruzaron el cielo una y otra vez, dejando caer su carga sobre un terreno que se había vuelto peligrosamente seco después de un periodo larguísimo sin lluvias. Los especialistas señalaron una combinación de factores: calor extremo, sequía prolongada, vegetación reseca y vientos estacionales de gran fuerza. Todo eso junto formó el escenario perfecto para que un pequeño foco se transformara en algo imposible de detener en cuestión de minutos. Esa explicación es natural, es razonable y también es necesaria. No todo incendio debe interpretarse como un acto directo de juicio, y sería un error tratar cada fenómeno del clima como si fuera un mensaje escrito desde el cielo. Sin embargo, para muchos creyentes, ver el fuego avanzando hacia Jerusalén despertó un peso histórico que va mucho más allá de la meteorología. El libro de Jeremías, en el capítulo 52, versículo 13, recuerda cómo el ejército babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, consumió con fuego el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén en el año 586 a.C. Siglos más tarde, las fuerzas romanas también derribaron y quemaron el segundo templo en el año 70 de nuestra era. Las llamas de hoy no demuestran que la historia esté repitiéndose, pero sí tienen la capacidad de despertar la memoria y de recordarnos con qué frecuencia esta ciudad ha permanecido en ese punto delicado entre la ruina y la supervivencia. Y antes de que el humo terminara de disiparse, el cielo cercano al Monte de los Olivos empezó a transformarse sin ningún aviso previo. El clima cambió con la misma brusquedad con la que había aparecido el fuego. Tras varios días de calor intenso y aire seco, se cree que una masa de aire frío chocó con corrientes cálidas provenientes del desierto que se desplazaban hacia Jerusalén. En cuestión de minutos, la luz se apagó. Nubes densas se acumularon sobre la ciudad y comenzó a caer una lluvia fuerte, con una intensidad que nadie esperaba en esa época del año. Relámpagos de un blanco azulado atravesaron el horizonte una y otra vez, iluminando cúpulas, campanarios y las antiguas estructuras de piedra que rodean el Monte de los Olivos. El contraste resultaba casi imposible de asimilar. Momentos antes, toda la región estaba marcada por el calor, el polvo y el humo, y de pronto los truenos retumbaban sobre uno de los paisajes con mayor peso bíblico de todo el planeta. Los meteorólogos pueden describir una tormenta así a partir de diferencias de temperatura, cambios en la presión atmosférica y el choque de masas de aire inestables. Las tormentas fuera de temporada son poco comunes, pero siguen siendo posibles cuando las condiciones se alinean. Y esa explicación importa, porque no toda tormenta violenta debe tratarse como una señal sobrenatural. Aún así, la imagen tenía un significado profundo para muchos creyentes. El Salmo 18, versículo 13, describe la voz del Señor resonando desde los cielos en medio del trueno y del granizo.
El libro de Apocalipsis también utiliza tormentas, relámpagos y granizo como símbolos del poder divino. Nada de esto significa que aquella tormenta específica fuera un castigo, pero sí le recordó a mucha gente que la naturaleza sigue estando completamente fuera del control humano, y que hasta el cielo más despejado puede transformarse sin darnos tiempo a reaccionar. Después, cuando los truenos se apagaron, el humo y el polvo del desierto quedaron suspendidos sobre Jerusalén. Poco a poco la luz empezó a cambiar, y el cielo tomó un color cada vez más profundo, cada vez más inquietante. Al caer la tarde sobre la ciudad, aquella luz dorada que todos conocen comenzó a transformarse. Primero el horizonte se volvió de un naranja intenso. Después, en apenas unos minutos, ese tono se fue cargando hasta convertirse en un rojo oscuro que parecía extenderse por toda la bóveda del cielo. Las murallas antiguas, los arcos de piedra y las cúpulas reflejaban ese brillo carmesí, y la ciudad entera daba la impresión de encontrarse bajo un techo ardiente. La gente se detuvo en plena calle. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar la escena. Algunos miraban en completo silencio, otros comenzaron a orar, visiblemente incómodos por la rapidez con la que la atmósfera había cambiado. Los especialistas ofrecieron una explicación natural. El polvo del desierto, el humo de los incendios y las partículas diminutas suspendidas en el aire pueden dispersar las longitudes de onda más cortas, las azules, dejando que predominen los rojos y los naranjas. Científicamente el fenómeno es perfectamente posible. Pero para muchos creyentes, el parecido con Joel 2:31 resultaba difícil de ignorar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Un cielo rojo por sí solo no demuestra que una profecía se esté cumpliendo, y aún así puede funcionar como un recordatorio poderoso para permanecer atentos, humildes y espiritualmente despiertos. ¿Qué crees tú que significó aquella escena? Comparte tu opinión en los comentarios si este mensaje te hizo detenerte a pensar. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite verlo y suscríbete ahora mismo, porque todavía quedan por delante episodios todavía más extraños relacionados con Jerusalén. Y el siguiente, una figura luminosa reportada sobre el Monte de los Olivos, puede ser el más misterioso de todos. Durante una reunión de adoración en la Iglesia de la Ascensión, ubicada en el Monte de los Olivos, varias personas afirmaron haber notado una zona muy brillante suspendida sobre la congregación. Dentro de esa luz parecía dibujarse un contorno con forma humana que se mantuvo visible mientras abajo continuaban los cánticos. Algunos testigos dijeron que se parecía a un ángel, otros describieron una figura con los brazos extendidos. Los especialistas en análisis de imágenes, sin embargo, ofrecieron varias explicaciones naturales. Reflejos de luz solar, claridad entrando por una ventana, destellos de lente, el ángulo de la cámara y la sobreexposición. Un video corto no puede demostrar que una presencia sobrenatural haya estado físicamente allí. Y aún así, el lugar le daba a esa imagen un significado especial. Zacarías 14, versículo 4, describe un día futuro en el que el Señor se pondrá de pie sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, y el monte se partirá en dos. Como esta montaña está profundamente vinculada con la profecía bíblica y con el regreso prometido de Cristo, la figura luminosa llevó de inmediato a miles de personas a recordar aquel pasaje antiguo y volvió a poner la atención sobre la importancia espiritual de ese sitio. Y mientras las miradas seguían fijas en la montaña, un objeto enterrado bajo el suelo de Jerusalén trajo la historia de regreso a los tiempos de Roma. Se trataba de un fragmento de hoja de espada, profundamente corroído por el óxido, cuya forma recordaba a las armas cortas que llevaban los soldados de infantería romanos. Los expertos señalaron que un hallazgo así encaja perfectamente con la historia de la ciudad. Jerusalén fue rodeada, ocupada y disputada por las fuerzas romanas en repetidas ocasiones, especialmente durante la caída del Segundo Templo en el año 70. Aunque solamente queda un pedazo de metal quebrado, es posible que alguna vez perteneciera a un soldado que caminó por esas mismas calles antiguas durante uno de los periodos más duros que vivió la ciudad. El descubrimiento genera además un contraste bíblico verdaderamente poderoso. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. A diferencia de un arma física, esa espada se emplea contra el engaño, contra la tentación y contra la oscuridad espiritual. La hoja romana terminó rompiéndose, oxidándose y desapareciendo bajo la tierra. El imperio que la llevaba también se apagó con el paso del tiempo. Y sin embargo, la palabra de Dios siguió siendo leída, recordada y compartida generación tras generación. Y desde esa hoja silenciosa enterrada bajo Jerusalén, la historia vuelve a elevarse hacia los cielos de Tel Aviv, donde miles de aves oscuras se reunieron y comenzaron a desplazarse formando figuras enormes que cambiaban a cada segundo. La bandada se retorcía, se expandía y se replegaba sobre sí misma, volviéndose por momentos tan densa que ciertas partes del cielo prácticamente desaparecían. La gente se detuvo en las aceras para observar.
Los conductores redujeron la velocidad y muchos levantaron sus teléfonos para grabar aquella masa oscura que barría el cielo de la ciudad. El movimiento era natural, sí, pero la cantidad de aves creaba una atmósfera pesada, casi incómoda. Los especialistas en fauna explican que las aves suelen agruparse en bandadas enormes antes de migrar, mientras buscan alimento o para confundir a los depredadores. Estos movimientos sincronizados, conocidos como murmuraciones, constituyen un comportamiento de supervivencia ampliamente estudiado. Aún así, la escena le recordó a muchos creyentes el pasaje de Jeremías 4:25, donde el profeta describe una tierra devastada y afirma que las aves del cielo se habían marchado. En ese texto, el cambio en el comportamiento de la naturaleza forma parte de una imagen mucho más amplia de desorden. Esto no significa que cada bandada extraña sea profética, pero sí nos recuerda con qué rapidez pueden alterarse los patrones que damos por seguros. Y mientras la gente seguía mirando hacia el cielo, otro misterio antiguo comenzaba a salir a la luz bajo el suelo de Silo. Mientras aquellas formaciones extrañas continuaban dibujándose sobre Tel Aviv, la atención se desplazó hacia el norte, hacia Silo, donde un grupo de arqueólogos estaba sacando a la luz algo mucho más antiguo. Cimientos, muros de piedra, zonas de construcción y capas de material con miles de años de antigüedad empezaron a revelar el contorno de un asentamiento que quizá funcionó como algo bastante más importante que una simple aldea local. La disposición de varias de esas estructuras sugiere que Silo pudo haber servido como un punto de reunión de gran relevancia. Y eso encaja perfectamente con el papel especial que ese lugar tuvo en los primeros siglos de la historia de Israel, mucho antes de que Jerusalén y el templo se convirtieran en el centro espiritual de la nación. Josué 18, versículo 1, registra que los israelitas se congregaron en Silo y levantaron allí la tienda de reunión después de entrar en la tierra prometida. Primero de Samuel 1, versículo 3, describe además cómo Elcaná y su familia viajaban cada año hasta Silo para adorar y presentar sacrificios delante del Señor. Estos pasajes no presentan a Silo como un lugar simbólico, sino como un sitio real, donde las familias se reunían, donde los sacerdotes servían y donde subían las oraciones de todo un pueblo. Los cimientos por sí solos no pueden confirmar cada detalle registrado en las Escrituras. La arqueología casi nunca funciona de esa manera. Pero cada muro, cada piso y cada fragmento ayudan a confirmar que Silo fue una comunidad antigua real, con una importancia religiosa evidente. El propio suelo se convierte así en un puente entre el texto bíblico y el paisaje que todavía hoy podemos recorrer con la mirada. Y a medida que los investigadores seguían excavando, encontraron algo aún más revelador: depósitos enormes de huesos de animales enterrados junto a las estructuras antiguas. Muchos pertenecían a ovejas, cabras y reses, exactamente las mismas especies que la ley mosaica nombra una y otra vez como ofrendas aceptables delante del Señor. Los especialistas observaron que la cantidad, las especies y la ubicación de esos restos apuntan a algo que va más allá de simples comidas domésticas. Su concentración cerca de las estructuras de reunión refuerza la posibilidad de que estos huesos estuvieran vinculados con ceremonias repetidas de sacrificio celebradas en Silo. El hallazgo refleja con bastante fidelidad lo que aparece en Levítico 1, donde se instruye a los israelitas a traer ofrendas de su ganado, de sus ovejas o de sus cabras, escogiendo animales sin defecto. Y la conexión se vuelve todavía más clara en 1 de Samuel 1, cuando después de que Dios respondiera a la oración de Ana pidiendo un hijo, ella viajó hasta Silo con un becerro y presentó su ofrenda delante del Señor. Los huesos, por lo tanto, encajan con la descripción bíblica de Silo como un centro vivo de adoración, donde las familias llevaban animales, donde los sacerdotes conducían ceremonias sagradas y donde generaciones enteras se presentaban delante de Dios. Aquello que la Escritura describió con palabras dejó huellas concretas bajo la tierra. Y cuando los investigadores examinaron esos huesos con más detalle, también aparecieron numerosos fragmentos de cerámica, tinajas de almacenamiento, vasijas y otros objetos antiguos. Aunque muchos estaban rotos y desgastados por el tiempo, su cantidad y su ubicación sugerían que Silo pudo haber sostenido una actividad muy superior a la de un poblado corriente. Los expertos creen que algunos de esos recipientes pudieron contener grano, aceite, vino u ofrendas traídas por quienes acudían a adorar. Las tinajas grandes habrían sido especialmente útiles durante las festividades, cuando familias procedentes de distintas regiones viajaban y se reunían en Silo para adorar, sacrificar y orar. Esto conecta de manera directa con Deuteronomio 16, donde se ordenaba a los israelitas presentarse delante del Señor durante las fiestas señaladas y no llegar nunca con las manos vacías. Cada persona debía traer una ofrenda conforme a lo que Dios le había provisto. La cerámica encontrada en Silo puede reflejar justamente el lado práctico de aquel mandato: familias llegando con alimento, aceite, vino y regalos transportados en recipientes exactamente como esos. La historia de Ana, en 1 de Samuel 1, le pone rostro humano a esa conexión.
Ana y su familia viajaron hasta Silo, llevaron sacrificios y oraron delante del Señor. Su oración pidiendo un hijo fue respondida más tarde con el nacimiento de Samuel, que llegaría a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Esas tinajas rotas pueden parecer objetos comunes, pero juntas cuentan una historia mucho más grande. Hablan de multitudes que llegaban, de ofrendas que se preparaban, de familias que oraban y de una adoración que continuó a lo largo de generaciones enteras. Lo que un día fue descrito en la Escritura puede seguir dejando rastros bajo la tierra todavía hoy. Gracias por acompañarnos hasta este punto del recorrido. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál de estos descubrimientos te impactó más? ¿Y qué crees que revelan sobre el pasado bíblico de Silo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si este video te inspiró, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete para apoyar al canal. Activa las notificaciones porque todavía vienen más descubrimientos bíblicos poderosos y más acontecimientos difíciles de explicar. Vistos en conjunto, todos estos episodios forman mucho más que una secuencia de imágenes impactantes. Los incendios, las tormentas violentas, el cielo carmesí, la figura luminosa, la espada oxidada, las aves oscuras, los cimientos antiguos, los huesos de animales y las vasijas quebradas apuntan hacia una misma lección compartida. La vida humana es frágil. La historia nunca queda completamente enterrada, y aquello que parece estable puede cambiar sin darnos ningún aviso. Los incendios al oeste de Jerusalén muestran con qué rapidez pueden verse amenazadas las casas, las carreteras y las rutinas de cada día. La tormenta cerca del Monte de los Olivos nos recuerda que la naturaleza no se somete a la fuerza humana. El cielo rojo hizo que miles de personas se detuvieran y levantaran la mirada, mientras que la figura luminosa dirigió la atención hacia un lugar asociado con la oración, con la espera y con los propósitos futuros de Dios. Fueron momentos que interrumpieron la vida ordinaria y obligaron a mucha gente a reconocer con qué facilidad puede desvanecerse la sensación de seguridad. El Salmo 46 presenta a Dios como refugio incluso cuando la tierra cambia y los montes se estremecen. Su mensaje no es que los creyentes jamás enfrentarán peligro, sino que el miedo no tiene por qué gobernarlos cuando los cimientos conocidos empiezan a moverse. La respuesta más importante, entonces, no es el pánico, sino la confianza, la sabiduría y una atención espiritual despierta. Los hallazgos bajo Jerusalén y bajo Silo transmiten un mensaje distinto. La espada romana representa un imperio que en su momento parecía imparable. Y sin embargo, tanto el arma como el imperio terminaron desapareciendo. Los muros antiguos, los huesos de los sacrificios y las tinajas de almacenamiento revelaron que actos sencillos de adoración dejaron huellas duraderas bajo la tierra. Aquellas familias viajaron, cargaron ofrendas, oraron y regresaron a casa sin imaginar jamás que fragmentos de su fe seguirían siendo estudiados miles de años después. Eclesiastés 3 afirma que todo tiene su tiempo señalado. Estos descubrimientos nos recuerdan que hay un tiempo para que las cosas permanezcan ocultas y un tiempo para que salgan a la luz. Aquello que parece olvidado puede seguir teniendo significado, y lo que hoy parece insignificante puede convertirse mañana en un testimonio. La bandada cambiante sobre Tel Aviv añade otra advertencia. Las aves suelen seguir patrones confiables, y sin embargo su reunión repentina alteró por completo el aspecto del cielo. De la misma forma, la vida humana muchas veces se siente segura únicamente porque las rutinas conocidas continúan funcionando. Cuando esos patrones se rompen, descubrimos sobre qué estaba construida realmente nuestra paz. Jesús habló de esto de manera directa en Mateo 7. La persona sabia escucha sus palabras y las pone en práctica, edificando sobre la roca antes de que lleguen la lluvia, las inundaciones y los vientos. La tormenta no crea el fundamento, simplemente lo deja al descubierto. Por eso la conexión más profunda entre estas señales y la Escritura es profundamente personal. Nos llaman a revisar nuestras prioridades, a reparar relaciones descuidadas, a orar con sinceridad y a edificar nuestra vida sobre la verdad y no sobre una seguridad pasajera. Hebreos 12 habla de cosas temporales que son sacudidas para que permanezca aquello que no puede ser removido. El mensaje no consiste en vivir aterrorizados ante cada titular, sino en vivir con fidelidad antes de que llegue el siguiente. Jerusalén y Silo se transforman así en espejos para cada generación, lugares donde el fuego, el clima, la historia y la adoración plantean una sola pregunta cuando lo temporal queda expuesto. ¿Qué es lo que en tu vida permanecerá firme y verdaderamente arraigado en Dios? Y hay algo todavía más profundo detrás de todo esto. Cualidades que parecen opuestas se unen a la perfección en Jesucristo. Él es poderoso y al mismo tiempo es amable. Está exaltado por encima de toda la creación y sin embargo se acercó a la gente común. Es el Hijo eterno de Dios y aún así aceptó un cuerpo humano, experimentó el hambre y el cansancio y caminó entre nosotros. Gobierna con autoridad absoluta, pero se entregó por amor. No son contradicciones. Son la revelación de la belleza única de quien Él es.
Los seres humanos solemos imaginar la grandeza de una manera bastante estrecha. Damos por sentado que el poder debe ser distante, que la autoridad tiene que ser dura y que la humildad es sinónimo de debilidad. Jesús desmonta por completo esas ideas. En él, la majestad no anula la misericordia, la fuerza no elimina la ternura y la santidad no impide la cercanía. Los cristianos confiesan que Jesús es Señor, y con eso quieren decir muchísimo más que un maestro respetado o un líder espiritual admirable. Él es plenamente divino, existía antes de que el mundo comenzara. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas y en él siguen sosteniéndose. Nada escapa a su conocimiento ni queda fuera de su autoridad. Cada gobernante y cada generación se encuentran bajo su señorío. Los cristianos confiesan también que Jesús es Salvador. El Hijo Eterno entró en nuestro sufrimiento y se hizo verdaderamente humano sin dejar de ser Dios. Compartió la debilidad, la tristeza, el rechazo, la tentación y el dolor. No porque le faltara gloria, sino porque el amor lo trajo cerca. El capítulo 5 de Apocalipsis nos entrega una de las imágenes más claras de esa identidad asombrosa. El apóstol Juan contempla un rollo en la mano de aquel que está sentado en el trono del cielo. Ese rollo está cerrado con 7 sellos y representa los propósitos de Dios que se van desplegando. El juicio, la redención y la dirección final de toda la historia. Un ángel poderoso lanza entonces una pregunta: ¿quién es digno de abrirlo? Al principio, la única respuesta es el silencio. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra resulta ser digno. Juan llora porque el futuro parece cerrado y no aparece nadie capaz de llevar la historia hasta su destino señalado. Entonces uno de los ancianos le dice que no llore. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ese lenguaje apunta directamente al rey prometido. Mucho antes del nacimiento de Jesús, las escrituras ya hablaban de un gobernante procedente de Judá, un descendiente de David, cuyo reino no tendría fin. Jesús es ese rey. Él posee la autoridad, la fuerza y la victoria necesarias para abrir el rollo. El león responde a un anhelo humano muy profundo. Deseamos un gobernante lo bastante fuerte como para vencer el mal, lo bastante sabio como para gobernar con justicia y lo bastante poderoso como para proteger lo que es bueno. Los líderes humanos fallan porque su conocimiento y su poder tienen límites muy evidentes. Jesús es distinto. Su autoridad es justa, su sabiduría es perfecta y su reino es indestructible. Pero cuando Juan se vuelve para ver al león, lo que aparece delante de sus ojos es un cordero, de pie, con las marcas de haber sido entregado. El león es el cordero. El rey victorioso venció, no aplastando a los débiles, sino dándose a sí mismo por ellos. Su triunfo llegó por medio del sacrificio. Jesús no salvó a los suyos manteniéndose lejos de su dolor. Entró en él, en la cruz. Cargó el pecado, la vergüenza y el juicio. Se ofreció voluntariamente para que el perdón y la reconciliación con Dios pudieran ser entregados a quienes confían en Él. Las marcas de ese sacrificio no disminuyen su gloria. Al contrario, muestran cómo es realmente su gloria. El Cordero no está derrotado, está de pie, vivo. Su resurrección demuestra que la muerte no pudo retenerlo. El Cristo resucitado es a la vez amable e imparable. Está lo bastante cerca como para comprender nuestra debilidad y es lo bastante fuerte como para vencer a cualquier enemigo. Por eso Jesús responde a más de un anhelo humano al mismo tiempo. Queremos grandeza, pero también queremos cercanía. Queremos alguien digno de adoración, pero al mismo tiempo deseamos alguien que nos entienda. Necesitamos un Señor cuya autoridad sea absoluta y necesitamos un Salvador cuya compasión sea personal. En Jesús recibimos las dos cosas. Si Cristo fuera solamente poderoso, quizá tendríamos miedo de acercarnos a Él. Si fuera solamente amable pero careciera de autoridad, podría consolarnos sin ser capaz de rescatarnos. Pero Él es el león y el cordero al mismo tiempo. Su poder nos asegura que puede salvar. Su sacrificio nos asegura que quiere hacerlo. La grandeza de Jesús hace que su cercanía resulte todavía más maravillosa. Aquel que sostiene toda autoridad lavó los pies de sus discípulos. El Creador permitió ser rechazado y clavado en una cruz. El Rey de Gloria recibió a los niños, tocó a los enfermos y se sentó a comer con los despreciados. Y al mismo tiempo su ternura adquiere un peso mucho mayor, precisamente porque es la ternura del Hijo Todopoderoso de Dios. Su humildad no le fue impuesta, Él la eligió. Su obediencia no fue debilidad, fue una fuerza inmensa puesta voluntariamente al servicio del amor. Apocalipsis llama a Jesús Cordero una y otra vez. Pero ese Cordero reina desde el trono. Abre los sellos, recibe la adoración del cielo, derrota al acusador, redime personas de toda tribu y de toda nación, y conduce los propósitos de Dios hasta su cumplimiento. El título de Cordero se convierte así en un nombre de victoria tanto como de sacrificio.
Esto transforma por completo la manera en que entendemos la fe cristiana. El cristianismo no es simplemente estar de acuerdo con ciertas ideas religiosas, es conocer y amar a una persona. La vida eterna no es solamente una existencia sin fin, es comunión con Dios por medio de Jesucristo. Él no es únicamente quien da la salvación, Él mismo es el tesoro que se encuentra dentro de la salvación. Muchas personas intentan saciar su alma con cosas pasajeras. El éxito, las posesiones, las relaciones, el reconocimiento, el conocimiento y la comodidad pueden ser regalos buenos, pero ninguno de ellos soporta el peso completo de la esperanza. Son limitados y pueden perderse. El corazón se estira más allá de todos ellos porque fue hecho para Dios. Solamente Jesús puede llenar esa necesidad más profunda. Su belleza no se marchita, su fidelidad no se debilita, su amor no depende de circunstancias que cambian. Cuando todos los apoyos terrenales se vuelven inciertos, Él permanece exactamente igual. Llamar Señor a Jesús significa entregar nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos. Significa confiar en su sabiduría por encima de la nuestra y obedecer sus palabras incluso cuando desafían nuestros deseos. Su señorío no es opresivo. Aquel que nos manda es el mismo que se entregó por nosotros. Su autoridad está moldeada por una bondad perfecta. Llamar Salvador a Jesús significa admitir que no podemos rescatarnos solos. El esfuerzo moral y las buenas intenciones no borran la culpa ni crean un corazón nuevo. La salvación se recibe por gracia porque Cristo realizó aquello que nosotros no éramos capaces de lograr. Murió por el pecado y resucitó para dar perdón y vida nueva. Pero Jesús no es solamente Señor y Salvador. También es nuestro tesoro. Una persona puede obedecerlo únicamente por miedo o buscarlo únicamente por los beneficios. Sin embargo, el Evangelio nos invita a algo mucho más profundo. Somos llamados a valorar a Cristo mismo por encima de cualquier regalo que Él pueda darnos. Cuando Jesús se convierte en nuestro tesoro, la obediencia deja de ser simplemente una carga. Empezamos a ver sus mandamientos como las palabras de alguien que nos ama. La adoración se convierte en mucho más que un deber. La oración se convierte en comunión. La Escritura se convierte en el lugar donde escuchamos la voz del Rey que dio su vida por nosotros. Ver a Cristo como tesoro también transforma el sufrimiento. El dolor sigue doliendo y la fe no exige fingir lo contrario. Pero el sufrimiento no puede arrebatarle al creyente su mayor posesión. Si Cristo es nuestro tesoro, entonces, aunque se pierdan la salud, la comodidad, los planes o el reconocimiento, el fundamento de la esperanza permanece intacto. La Iglesia también cambia cuando Jesús es verdaderamente atesorado. El orgullo pierde su fuerza, porque todos permanecen de pie únicamente por gracia. El servicio adquiere sentido, porque cada acto de amor refleja al Salvador que se humilló por otros. Apocalipsis 5 termina en adoración. El cielo reconoce que el Cordero es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Esa adoración no es exagerada. Es simplemente la respuesta correcta cuando alguien ve a Jesús con claridad. La mayor necesidad del corazón humano no consiste en tener mejores circunstancias. Consiste en tener una visión más clara de Cristo. Necesitamos ver al león que gobierna, al Cordero que se entregó y al Rey resucitado que permanece victorioso. Necesitamos recordar que una fuerza incomparable y una ternura perfecta se encuentran unidas en Él. Jesús es el Señor delante de quien toda rodilla se doblará. Es el Salvador que se acercó y se entregó por los pecadores, y es el tesoro cuyo valor supera absolutamente todo lo demás. Por eso la pregunta no es solamente si conocemos datos acerca de Él. ¿Hemos confiado en Él? ¿Nos hemos rendido a su gobierno? ¿Hemos recibido su gracia? ¿Hemos encontrado en Él el descanso que nuestro corazón sigue buscando sin parar? Ahora bien, volvamos por un momento a lo que ocurrió en los cielos. Las explicaciones no faltaron. Los cambios en los campos magnéticos podrían alterar la navegación de las aves. Las variaciones en la presión atmosférica podrían modificar su forma de volar. Pero incluso así, algo no terminaba de encajar. Porque las aves no se mueven de esa manera sin un motivo. Ellas reaccionan a los cambios mucho antes de que los seres humanos lleguemos a percibirlos. Y ahí es exactamente donde la pregunta empieza a transformarse. Porque mucho antes de que existieran las explicaciones modernas, momentos como estos ya habían sido descritos. En Lucas 21:11 se dice que habrá grandes señales desde el cielo. No explicadas, no detalladas, simplemente señales. Así que cuando los propios cielos comienzan a mostrar comportamientos inusuales, cuando los patrones se rompen y el movimiento deja de seguir aquello que esperamos, ya no se trata de una simple observación. Se convierte en algo que llama a la reflexión. Y la verdadera pregunta es esta: ¿estamos frente a un cambio natural o frente al primer indicio de que algo ha comenzado? Inmediatamente después de que empezara el extraño fenómeno de las aves, unas declaraciones se hicieron públicas y se difundieron a gran velocidad.
Cuando palabras escritas hace casi 2000 años empiezan a resonar dentro de los titulares de hoy, algo mucho más profundo comienza a asentarse en la mente de la gente. Deja de ser historia, se siente presente, y eso ayuda a explicar por qué ciertas declaraciones recientes del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, atrajeron una atención tan inmediata y tan amplia. En un discurso reciente afirmó que Israel es más fuerte que nunca, subrayando la resistencia lograda a través de la unidad y la determinación. También hizo referencia a lo que describió como una era mesiánica. Dejó claro que no se trataba de algo que fuera a suceder de un día para otro, pero el solo hecho de mencionarlo bastó para encender un debate global. Algunos interpretaron sus palabras en un sentido espiritual, como una posible alusión a la llegada del Mesías, e incluso a la idea de reconstruir el templo en Jerusalén. Otros lo vieron de manera muy distinta. Consideraron que el significado había sido exagerado y que él hablaba de forma simbólica sobre un futuro de paz, estabilidad y crecimiento nacional dentro de la tradición judía. Las aclaraciones posteriores apuntaron exactamente en esa dirección, una metáfora sobre el futuro a largo plazo de Israel. Pero la reacción reveló algo importante. En todo el mundo la atención se ha ido volcando cada vez más hacia Jerusalén, con una mezcla de curiosidad y de preocupación que no se veía con tanta frecuencia en tiempos recientes. Para las comunidades judías, el Mesías sigue siendo esperado, y la restauración del templo continúa formando parte de una esperanza futura. Para los cristianos, un nuevo templo suele asociarse con el inicio de los acontecimientos proféticos de los últimos tiempos descritos en las Escrituras. Así que cuando un líder global comienza a emplear un lenguaje conectado con esas ideas, uniendo temas antiguos con el futuro de una ciudad real, surge una pregunta más profunda. ¿Son simplemente palabras moldeadas por el contexto y la tradición? ¿O podrían estar señalando hacia algo más? Para entender por qué esto importa tanto, hay que mirar hacia un lugar muy concreto, el Monte del Templo. Este sitio es considerado el lugar más sagrado del judaísmo y uno de los espacios más venerados dentro del Islam. Cuando ocurren episodios de gran tensión cerca de un lugar con ese nivel de significado espiritual, construido sobre miles de años de historia, las consecuencias potenciales van muchísimo más allá de una situación militar cualquiera. Las imágenes compartidas en Internet mostraban objetos cruzando el cielo por encima de la ciudad antigua. En ese mismo encuadre puede verse la cúpula de la roca, el muro occidental, justo debajo, y muy cerca, la iglesia del Santo Sepulcro. Todos esos puntos de referencia se encuentran a apenas unos cientos de metros unos de otros, dentro de las murallas antiguas de Jerusalén. Las sirenas de alerta resonaron por toda la ciudad mientras llegaban reportes de detonaciones cerca de esos lugares históricos. Los peregrinos que se encontraban dentro de la iglesia del Santo Sepulcro tuvieron que buscar refugio mientras las alarmas sonaban afuera. Ver que ese tipo de situaciones ocurre tan cerca de espacios que han preservado miles de años de historia religiosa genera una inquietud profunda, sin importar cuáles sean las creencias personales de cada uno, porque no estamos hablando solamente de estructuras físicas. Son lugares que han moldeado la identidad espiritual de miles de millones de personas y representan siglos de devoción, entrega y oración. La cúpula de la roca fue levantada siglos después de la caída del Segundo Templo. En la tradición islámica se asocia con el viaje nocturno del profeta Mahoma, uno de los acontecimientos más sagrados de esa fe. Para los judíos, esa misma explanada marca el punto donde estuvo el templo antiguo, incluyendo el lugar santísimo, el espacio más sagrado de todo el recinto. Según los evangelios, Jesús enseñó en los atrios del templo y habló acerca de su futura caída. Muchos entienden que aquella profecía se cumplió cuando Jerusalén fue arrasada en el año 70, dejando atrás solamente algunos restos. Cuando algo así sucede en un lugar como ese, naturalmente surgen preguntas, no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que podría representar. En Lucas 21 se describe un tiempo de incertidumbre y angustia entre las naciones, donde los acontecimientos se desarrollan de maneras que capturan la atención del mundo entero. Eso no define ningún momento en particular, pero sí destaca un patrón. Hay épocas en las que los sucesos ocurridos en ciertos lugares parecen tener un peso mayor de lo habitual. Así que cuando algo pasa en una ciudad como esta, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Es simplemente un incidente aislado o forma parte de un momento más amplio que la gente está empezando a percibir? Y mientras la atención se dirige hacia lo que sucede en el cielo, la siguiente pregunta se adentra aún más en el corazón de la ciudad, donde el acceso a sus lugares más sagrados está comenzando a cambiar. Los últimos acontecimientos sugieren que la entrada a algunos de los sitios más venerados de Jerusalén podría no desarrollarse con normalidad durante uno de los periodos más importantes del año. La iglesia del Santo Sepulcro, tradicionalmente central durante la Semana Santa, habría enfrentado restricciones capaces de afectar la manera en que la gente se reúne y observa tradiciones que llevan siglos repitiéndose. Al mismo tiempo, también se han observado limitaciones en el entorno del muro occidental y en las zonas cercanas a la mezquita de Al-Aqsa, lo cual indica que el impacto no se concentra en un solo grupo,
sino que alcanza a varias comunidades dentro de una misma ciudad. Estos cambios están vinculados en gran medida con condiciones más amplias: preocupaciones de seguridad, control de multitudes y la necesidad de mantener la estabilidad durante periodos delicados. Vistos así por separado, resultan comprensibles, pero lo que hace que este momento destaque no son únicamente las restricciones, es el momento en que ocurren, porque la Semana Santa no es simplemente una fecha marcada en un calendario, es un momento profundamente ligado a la memoria, al rito y a la presencia física. Y cuando la presencia se vuelve limitada, incluso de forma temporal, cambia la manera en que las personas experimentan esa conexión. En Juan 4 se habla de un tiempo en que la adoración ya no estará atada únicamente a un lugar específico, sino que existirá en espíritu y en verdad. Eso no elimina la importancia de los espacios sagrados, pero introduce una idea distinta. La conexión con Dios no está limitada por el acceso físico. Así que cuando la entrada a determinados lugares se restringe, surge otro tipo de pregunta. ¿Se define la adoración por el sitio donde uno está o por algo que permanece incluso cuando ese acceso cambia? Y si el acceso a los lugares sagrados empieza a sentirse limitado, el momento siguiente dirige la mirada hacia arriba, donde algo inesperado comenzó a reunirse. En Jerusalén, varios testigos describieron enormes bandadas de aves oscuras desplazándose por el cielo, formando patrones densos y cambiantes sobre distintas zonas de la ciudad. A primera vista podría no parecer nada extraño. Las aves se agrupan, migran y se mueven en conjunto, pero lo que llamó la atención no fue solamente su presencia, fue su comportamiento. Algunos describieron un breve instante de silencio inusual antes de que comenzara el movimiento, seguido por batidas de alas sincronizadas que parecían casi coordinadas. La bandada se desplazaba como un solo cuerpo, compacta, controlada, cambiando de dirección en conjunto de una manera que resultaba imposible de ignorar. Desde una perspectiva científica, esto tiene explicación. Los cambios en el entorno, los patrones climáticos o las rutas de migración pueden influir en la manera en que las aves se mueven y se agrupan. Son comportamientos conocidos bajo determinadas condiciones. Por sí solo esto se entiende, pero cuando sucede sobre un lugar que ya está bajo observación, en un momento en que otros acontecimientos inusuales están siendo notados, la gente lo mira de otra manera. No como una prueba, sino como algo que destaca. En Sofonías 1 aparecen descripciones donde el cielo y la tierra se ven afectados juntos, donde incluso los elementos naturales forman parte de un momento mayor de conciencia. No como señales aisladas, sino como parte de una atmósfera que se siente diferente. Así que cuando el cielo se llena de un movimiento que parece sincronizado y fuera de lo común, esto invita a otro tipo de reflexión. No sobre qué son las aves, sino sobre por qué momentos como este capturan nuestra atención con tanta fuerza. Y mientras el cielo comienza a cambiar de formas que la gente puede ver, la siguiente transformación regresa al suelo, donde el agua misma empieza a moverse de maneras igual de inesperadas. En varias zonas de Jerusalén se reportaron lluvias intensas y granizo repentino, afectando áreas que normalmente permanecen secas. El agua comenzó a correr por calles estrechas y por senderos antiguos, acumulándose en los sectores más bajos de la ciudad, donde el drenaje es limitado. En algunos puntos también se notaron pequeños desplazamientos de terreno y erosión después de las precipitaciones. Por sí solos estos hechos tienen explicación. Los patrones climáticos cambian, la lluvia puede intensificarse. Desde esa perspectiva, todo esto era perfectamente posible. Las condiciones del clima, el suelo reseco y el viento pueden convertir una chispa mínima en un incendio incontrolable. Pero cuando estos dos elementos ocurren al mismo tiempo, aparece otra manera de mirar las cosas. Porque la Biblia nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El mensaje es simple y a la vez tremendamente poderoso. Igual que el fuego, aquello que llevamos dentro importa muchísimo. Si se mantiene bajo control, produce luz y calor. Si no, se propaga con rapidez y deja daños difíciles de reparar. Mantén la calma. Piensa antes de reaccionar. Elige la paz por encima de la ira, porque a veces lo que ocurre a nuestro alrededor refleja exactamente lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y cuando el fuego empezaba a apagarse, la atmósfera cambió de golpe. El aire se volvió pesado, y en un instante ocurrió algo que nadie esperaba. Entonces comenzó. Piedras de granizo de gran tamaño empezaron a caer de forma repentina, con fuerza y sin ningún aviso. Golpearon tejados, vehículos y campos abiertos, causando daños visibles en cuestión de minutos. El estruendo retumbó por toda la zona, obligando a la gente a entrar rápidamente en los edificios y buscar refugio. La transición fue vertiginosa, del fuego al hielo, del calor al impacto. Y eso fue precisamente lo que la hizo tan llamativa, porque no se sintió como algo separado. Se sintió conectado, un fenómeno y el otro ocurriendo con muy poco tiempo de diferencia.
También han surgido reportes de tormentas de granizo, igual de potentes, en varias regiones de Estados Unidos, lo que indica que este tipo de fenómeno repentino está siendo observado en muchos lugares distintos. Desde una perspectiva científica, la inestabilidad atmosférica podría explicar todo esto. Pero momentos así siguen llamando la atención. En la Biblia, el granizo aparece durante tiempos de conmoción. Y Dios envió truenos y granizo, dice Éxodo 9:24. No como una conclusión, sino como una invitación a reflexionar. Porque en la vida cotidiana las cosas también pueden cambiar en cuestión de segundos, y en esos momentos, mantenerse sereno, atento y preparado es lo que realmente marca la diferencia. Cuando la tormenta amainó, el cielo no volvió a la normalidad. Después de que el granizo barriera Jerusalén, la gente esperaba silencio. El ruido había cesado. Las calles fueron recuperando poco a poco su ritmo habitual. Pero entonces sucedió otra cosa, algo mucho más difícil de explicar. Al principio fue solo un sonido, algo parecido a una trompeta resonando a lo lejos en el cielo. No demasiado fuerte, pero sí lo bastante claro como para que varios testigos lo notaran. No se parecía a los sonidos que la gente suele escuchar. No eran aviones, no eran sirenas, no eran truenos. Y después el cielo mismo pareció transformarse. Las nubes comenzaron a formar una figura extraña mientras la luz se desplazaba detrás de ellas. Durante unos instantes, la luz y la sombra crearon una silueta que recordaba a una persona con los brazos abiertos, rodeada por un resplandor suave. Vista desde lejos, la imagen completa formaba un contorno que muchos asociaron de inmediato con las representaciones tradicionales de Jesús. Algunos la describieron como algo lleno de paz. Otros dijeron que les resultó profundamente extraña. Desde una mirada natural, todo esto es perfectamente posible. La presión atmosférica, los reflejos del sonido y la interacción de la luz con las nubes pueden generar tanto ruidos extraños como ilusiones visuales bastante convincentes. Pero mucha gente igualmente se detuvo a pensar, porque en la Biblia los sonidos parecidos a trompetas suelen aparecer en momentos de anuncio, porque el Señor mismo descenderá con la trompeta de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 4:16. En un mundo donde la tensión y la inestabilidad están presentes en tantos países, episodios como este suelen ser examinados con mucha más atención de lo normal. Y son también momentos para reflexionar. Mantente alerta, sostén tu fe con firmeza. Reacciona con sabiduría y no desde el miedo, incluso cuando todo parezca inestable. Y justo cuando parecía que todos los secretos del cielo ya habían salido a la luz, la atención comenzó a dirigirse hacia abajo. Cerca de la ciudad de David, un equipo de arqueólogos encontró un cofre enterrado que contenía joyas antiguas, objetos de oro, ornamentos de una elaboración exquisita y piezas que al parecer habían permanecido escondidas durante siglos. El hallazgo en sí no resulta tan extraordinario en una región tan cargada de historia. Lo verdaderamente llamativo fue el momento. Salió a la luz justo cuando muchísimas personas alrededor del mundo enfrentan costos crecientes, presiones económicas y una inestabilidad constante en la vida cotidiana. Aquello que había sido enterrado durante una época de inestabilidad anterior estaba resurgiendo precisamente ahora. Los expertos explican que los tesoros de este tipo suelen esconderse de manera deliberada, protegidos durante periodos de conflicto, olvidados con el paso del tiempo y generaciones después, redescubiertos. Ese contraste ha llamado poderosamente la atención, porque mientras el valor de tantas cosas en el mundo actual parece cada vez más inestable, aquello que fue preservado durante muchísimo tiempo permanece exactamente igual. Tanto la mezquita de Al-Aqsa como la cúpula de la Roca se levantan sobre ese terreno histórico. Ambas existen desde hace siglos y conservan un significado profundo para millones de creyentes en todo el planeta. Cualquier daño a esos lugares no afectaría únicamente a un punto en el mapa. Podría provocar ondas expansivas en el terreno religioso y político a escala global. Por eso la actividad reciente cerca de Jerusalén ha generado una preocupación tan extendida. Porque cuando la tensión se acerca a algunos de los lugares más sagrados de la Tierra, el temor deja de ser únicamente una cuestión de escalada. Se convierte en la inquietud de que algo mucho mayor pueda ponerse en marcha, algo impulsado no solo por la política, sino también por la fe. Si llegaste hasta aquí, tómate un segundo para compartir tu opinión abajo. Y quédate con nosotros hasta el final, porque la parte más importante todavía no ha sido revelada. Mientras el suelo de Jerusalén seguía moviéndose y dejando al descubierto lo que llevaba tanto tiempo oculto, algo inesperado empezó a asomar en las cercanías. No un espacio vacío, sino un lugar de adoración conservado, enterrado durante siglos. En las colinas situadas entre Jerusalén y Belén, un equipo de arqueólogos descubrió los restos de un asentamiento antiguo. Bajo la tierra apareció un lugar de devoción perfectamente estructurado. La evidencia de una comunidad construida sobre la disciplina, la fe y un compromiso diario que no admitía descanso. La distribución no era casual. Estructuras de adobe se extendían de oeste a este. Salas de oración, viviendas,
espacios claramente reservados para la adoración, para el silencio y para una vida centrada por completo en Dios. Cada muro, cada espacio tallado, cada superficie desgastada por el uso parecía reflejar algo que la vida moderna casi ha perdido del todo. Pero lo que dejó a la gente sin palabras no fue únicamente lo que vieron. Fue lo que sintieron. A medida que el sitio quedaba al descubierto, una quietud extraña se instaló sobre toda la zona. Pesada, silenciosa, casi sagrada. Las conversaciones se apagaron, los movimientos se hicieron más lentos, algunos bajaron la cabeza sin saber muy bien por qué. Otros empezaron a orar. Unos pocos incluso se arrodillaron, no por miedo, sino por algo mucho más profundo, una especie de conciencia repentina. Si este descubrimiento te está hablando de alguna manera, considera dejar tu me gusta y suscribirte, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que ves todo esto, porque esto no es simplemente un hallazgo arqueológico, se siente como una confrontación, como el recordatorio de un tipo de fe que en su momento moldeaba absolutamente cada área de la vida. Una devoción que no fue destruida, sino que se fue apagando poco a poco, reemplazada con el paso del tiempo. En Jeremías 6:16 se dice: «Párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas». Y en Lucas 8:17 se nos dice que lo que está oculto será revelado, no por casualidad, sino en el momento oportuno. Así que cuando un lugar como este emerge del suelo durante una época de incertidumbre, cuando la distancia respecto a la fe parece estar creciendo, la pregunta se vuelve difícil de esquivar. ¿Por qué justamente ahora? Porque lo que estaba enterrado está saliendo a la luz, y al mismo tiempo el mundo parece alejarse cada vez más. Entonces quizá esto no trate solamente de historia, quizá trate de volver. Cuando algo tan sagrado regresa a la vista, el mensaje deja de sentirse silencioso. ¿Es simplemente un lugar olvidado que vuelve a aparecer? ¿O es el recordatorio de algo que la gente sostenía con mucha más firmeza en otros tiempos? Mientras los acontecimientos seguían desarrollándose por toda Jerusalén, la atención comenzó a desplazarse hacia una de sus colinas más antiguas y significativas, el Monte de los Olivos, un lugar profundamente ligado a la historia, a la oración y a una tradición que atraviesa milenios. Y ahora algo parecía estar cambiando allí. A lo largo de la ladera, una hilera de olivos antiguos, algunos de los cuales llevaban generaciones enteras en pie, comenzó a marchitarse en apenas unos días. Las hojas se secaron y cayeron rápidamente. Las ramas se volvieron quebradizas, huecas, sin vida. Varios testigos describieron haber escuchado leves crujidos, chasquidos cortos y secos que resonaban en el aire quieto, como si los árboles se estuvieran derrumbando desde adentro. No hubo fuego, no hubo tormenta, no apareció ninguna señal clara de enfermedad, solo un deterioro repentino que pareció ocurrir prácticamente de la noche a la mañana, y no eran árboles cualquiera. Ese terreno está unido a siglos de fe y de reflexión. Según los evangelios, fue desde allí que Jesús contempló la ciudad. Cada sendero, cada piedra, cada raíz cargan un peso histórico y espiritual enorme. Y ahora en ese mismo lugar, algo que había resistido durante siglos se apagaba en silencio, sin una causa evidente. Eso fue lo que hizo que tanta gente se detuviera, porque no parecía un simple cambio natural. En Mateo 7:19 se dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado, una frase que suele entenderse de manera simbólica, hablando de la vida, del crecimiento y de aquello que permanece con el paso del tiempo. Y ahora, esos olivos antiguos, enraizados en uno de los lugares más significativos del planeta, mostraban señales de un declive repentino, no desde afuera, sino desde adentro. Así que mientras los olivos del Monte de los Olivos comenzaban a marchitarse en un lugar asociado durante siglos con la oración y la reflexión, la pregunta se hizo cada vez más difícil de ignorar. ¿Es simplemente parte de un ciclo natural o es un recordatorio de que algo que antes se sostenía ya no está siendo sostenido? Y si hasta unas raíces que resistieron tanto tiempo pueden empezar a ceder, ¿qué otra cosa podría estar comenzando a moverse? Y mientras las señales del Monte de los Olivos dejaban a muchos en un silencio incómodo, raíces antiguas debilitándose desde adentro, la atención no se apagó. Al contrario, se desplazó una vez más, esta vez hacia el cielo sobre el monte del templo. Porque poco después empezó a suceder algo bastante inusual. En una temporada normalmente marcada por un aire seco y estable, la lluvia apareció sin previo aviso. No hubo un cambio gradual en el cielo, ni una acumulación progresiva de nubes. Llegó de golpe, intensa, concentrada y breve. Durante unos instantes, el paisaje se transformó. Las superficies de piedra se oscurecieron, los senderos reflejaron la luz y hasta la atmósfera pareció cambiar. Y después, con la misma rapidez con la que había llegado, desapareció. No siguió ninguna tormenta. No quedó ningún rastro duradero. Desde el punto de vista científico, ciertos cambios atmosféricos localizados pueden producir precipitaciones aisladas. Variaciones sutiles de presión, de temperatura o de humedad pueden generar ráfagas cortas y concentradas exactamente como esta.
Pero lo que llamó la atención no fue únicamente la lluvia, fue cuando ocurrió. Porque llegó después de una secuencia de momentos que ya se sentían conectados entre sí. Primero, el cielo se llenó de movimientos poco habituales. Después, surgieron declaraciones que provocaron una reflexión global. El suelo reveló lo que llevaba mucho tiempo oculto. Los árboles antiguos comenzaron a apagarse desde adentro. Y ahora, agua cayendo brevemente sobre uno de los lugares más significativos de toda la región. En el Salmo 147 se dice que Él cubre de nubes los cielos y envía lluvia sobre la tierra. Habitualmente se entiende como una provisión natural y serena, algo suave, nada forzado. Y sin embargo, cuando la lluvia aparece fuera de temporada, llega sin aviso y se marcha con la misma rapidez, se vuelve mucho más difícil pasarla por alto, no porque demuestre algo por sí sola, sino por la manera en que encaja dentro del patrón que sigue desarrollándose. Y cuando la lluvia se desvaneció tan rápido como había llegado, el propio suelo pareció responder a continuación, esta vez desde abajo. En determinadas zonas se reportaron cambios breves pero perfectamente perceptibles. El aire se sintió más caliente. La presión pareció alterarse en algunos puntos aislados. Pequeños golpes de calor, descritos a veces como chispas o rastros de gas caliente, aparecieron y se desvanecieron con la misma velocidad. Nada sostenido, nada extendido, pero lo bastante claro como para ser advertido. Los testigos lo describieron como algo sutil y a la vez inusual. No una explosión, no un incendio visible, sino un instante en el que la Tierra misma parecía liberar algo guardado en su interior. Desde un punto de vista científico, esto puede vincularse con la actividad geológica natural. Las bolsas de gas bajo la superficie acumulan presión con el tiempo. Cuando se liberan pueden producir cambios térmicos de corta duración o emisiones breves. En regiones con movimiento tectónico subyacente, estos episodios no resultan del todo inesperados. Pero, una vez más, no era solamente el evento, era la secuencia, porque esto llegó después de momentos en los que el cielo, la tierra y hasta elementos naturales de larga permanencia ya habían comenzado a comportarse de maneras inesperadas, y ahora algo bajo la superficie estaba reaccionando. En Apocalipsis 9:2 hay un pasaje que describe humo subiendo desde la tierra. Suele interpretarse de forma simbólica, pero sigue resultando llamativo cuando se coloca junto a momentos como estos. No como una conclusión, sino como una conexión que algunos no pueden evitar notar. Porque cuando los cambios aparecen no solo arriba sino también abajo, surge otro tipo de pregunta. ¿Se trata simplemente de la Tierra acomodándose bajo la superficie o de un patrón que se vuelve cada vez más difícil de ignorar? Y mientras el calor procedente del subsuelo abría nuevos interrogantes, la superficie pareció responder a su manera. De repente y todo a la vez, el cielo comenzó a cambiar. Tormentas de polvo avanzaron con rapidez, cubriéndolo todo. El terreno urbano de una ciudad construida por capas puede saturarse con facilidad, especialmente en los sectores más antiguos, donde el suelo está formado por siglos de construcción superpuesta. Así que individualmente, nada de esto resulta imposible. Pero lo que verdaderamente destaca es la forma en que se mueve el agua. Porque en una ciudad edificada durante siglos, con caminos moldeados por la historia, cuando el agua vuelve a correr por esos mismos trazados, no se limita a seguir el terreno. Lo revela. Traza aquello que ya existe bajo la superficie, rutas, estructuras y capas que normalmente permanecen invisibles. Y eso es lo que hace que la gente se detenga. No la lluvia en sí, sino lo que la lluvia saca a la luz. En el Salmo 93 se habla de las aguas que se levantan, no solamente como fuerza, sino como algo que transporta presencia y movimiento. No únicamente destrucción, sino algo que revela la profundidad y la potencia de aquello que yace debajo. Así que cuando el agua empieza a moverse por lugares que normalmente permanecen quietos, aparece otra clase de pensamiento. No sobre el peligro, sino sobre lo que se vuelve visible cuando todo lo demás se altera. Y mientras el agua comienza a revelar lo que hay a lo largo de la superficie, la siguiente señal se vuelve aún más sutil, apareciendo no a través de la fuerza, sino mediante luces y sonidos mucho más difíciles de explicar. En la zona del estanque de Siloé se han reportado luces tenues e inusuales apareciendo sobre la superficie del agua. No destellos brillantes, no fuentes claras, sino reflejos sutiles y cambiantes, casi como un resplandor suave que aparece por un instante y luego se apaga. A primera vista esto podría parecer sencillo de explicar. La luz se refleja. Los minerales reaccionan. El agua distorsiona lo que pasa por encima de ella. Y en muchos casos, eso es probablemente lo que está ocurriendo. Pero lo que hace que este caso sea distinto no es solamente la luz, es el momento. Porque estas observaciones están siendo notadas junto a otros cambios, el clima, el movimiento del terreno y las condiciones cambiantes por toda la ciudad. Y cuando algo sutil aparece dentro de ese contexto, atrae mucha más atención de la que atraería normalmente. También se han reportado sonidos de baja frecuencia o vibraciones muy leves durante la noche en zonas cercanas.
Podrían estar relacionados con infraestructura, sistemas subterráneos o actividad natural del suelo. De nuevo, cada parte puede explicarse. Pero juntas empiezan a sentirse conectadas. No demostradas, pero sí advertidas. En Lucas 21 hay referencias a señales en la naturaleza, no siempre claras ni dramáticas, pero suficientes para que la gente preste atención y reflexione sobre lo que está viendo. Lo que sobresale no es la certeza de la señal, sino la respuesta que genera. Así que cuando la luz aparece de formas inesperadas y se escuchan sonidos sin una dirección clara, la pregunta ya no es solamente ¿qué son? Se convierte en por qué momentos como este hacen que la gente se detenga y mire con más atención. Y mientras señales sutiles comienzan a aparecer alrededor del agua, el siguiente cambio se vuelve más físico, moviendo el propio terreno de maneras mucho más difíciles de ignorar. En varias zonas de Jerusalén se ha informado de la formación de pequeños socavones, especialmente en áreas donde hay piedra caliza bajo la superficie. Ese tipo de suelo tiende a disolverse lentamente con el paso del tiempo, sobre todo después de periodos de lluvia intensa o de un aumento en el flujo de agua. Al principio los cambios son mínimos. Pequeñas depresiones, una leve inestabilidad, desplazamientos del terreno apenas perceptibles, pero con el tiempo esos cambios pueden desarrollarse mucho más a medida que se forman espacios vacíos donde la roca se ha debilitado. Desde una perspectiva científica, esto no tiene nada de extraordinario. Procesos geológicos como la erosión y la saturación del suelo pueden conducir naturalmente a estas condiciones, especialmente en regiones con la composición adecuada. Por sí solo se explica sin dificultad, pero lo que llama la atención no es únicamente el proceso, es la frecuencia, porque cuando los reportes empiezan a aparecer con mayor regularidad y cuando varias zonas muestran señales similares, la gente comienza a percibir el patrón, y ahí es donde nace la reflexión, no porque haya ocurrido algo espectacular, sino porque algo sutil se repite una y otra vez. En Zacarías 14 aparecen descripciones de la tierra misma siendo afectada durante momentos significativos, no como un suceso aleatorio, sino como parte de un cambio mayor que involucra tanto lo visible como lo invisible. Lo que sobresale es la idea de que el suelo no siempre es algo fijo. Puede responder, cambiar y moverse de maneras que nadie anticipa. Así que cuando la tierra bajo una ciudad empieza a mostrar alteraciones pequeñas pero repetidas, surge otro tipo de pregunta. No solo qué está pasando bajo la superficie, sino cuántas veces la gente pasa por alto ese tipo de señales hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Y mientras el suelo sigue mostrando indicios de cambio, la última pieza del cuadro no llega desde la naturaleza, sino desde la tensión más amplia que rodea a toda la región. En las zonas que rodean Jerusalén, la tensión geopolítica continúa atrayendo la atención mundial. Los acontecimientos que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán están siendo observados de cerca, y los analistas señalan cambios en el posicionamiento, en la comunicación y en el nivel general de preparación. Por sí solos, estos elementos no son nuevos. La tensión en esta región existe desde hace años. Los movimientos estratégicos suelen formar parte de condiciones que se prolongan en el tiempo, y el interés global en esos desarrollos resulta esperable. Individualmente nada de esto sorprende. Pero lo que verdaderamente destaca es cuántas cosas están sucediendo simultáneamente. Porque mientras se observan cambios ambientales, fenómenos poco comunes y sucesos locales dentro de la ciudad, también existe una capa más amplia de presión acumulándose a su alrededor. Y cuando los factores internos y externos comienzan a alinearse, cambia la manera en que la gente interpreta el momento. Ya no como un evento aislado, sino como una convergencia. Un punto donde distintos tipos de tensión, natural, social y geopolítica, coexisten al mismo tiempo. En Mateo 24 se habla de guerras y rumores de guerras, no como un suceso único, sino como una atmósfera que la gente empieza a percibir con el paso del tiempo. Lo que resalta no es la certeza de ningún acontecimiento en particular, sino la conciencia de que algo se está acumulando. Así que cuando múltiples capas de tensión comienzan a elevarse a la vez, la pregunta ya no trata solamente de lo que ocurre afuera. Se convierte en cómo la gente reconoce esos momentos en que todo se siente más conectado de lo habitual, cuando la tensión, las señales y los cambios empiezan a aparecer juntos. La pregunta final ya no es sobre cada parte por separado, sino sobre lo que podrían significar cuando se contemplan como un solo cuadro completo. Cuando cada uno de estos momentos se observa por separado, todos ellos siguen teniendo explicación. Un fragmento que cae sobre la ciudad puede vincularse con los sistemas de intercepción. Un acceso restringido puede atribuirse a decisiones de seguridad. Las aves que se agrupan pueden seguir patrones naturales. Los cambios climáticos pueden provenir de condiciones atmosféricas alteradas. La luz, el sonido y el movimiento del terreno pueden tener causas científicas. Y la tensión creciente ha formado parte de esta región durante años. Individualmente, nada resulta imposible. Pero el significado empieza a cambiar cuando todas estas cosas aparecen al mismo tiempo, en el mismo lugar, bajo la misma sensación creciente de atención.
porque esto ya no trata de un solo acontecimiento. Trata de convergencia. En Jerusalén, varias capas están cambiando a la vez. El cielo muestra movimientos que hacen que la gente levante la mirada. El suelo empieza a sentirse menos firme bajo los pies. El agua revela trazados que normalmente permanecen ocultos. Los espacios sagrados enfrentan limitaciones, y la región entera carga con una presión cada vez mayor. Cada capa cuenta su propia historia. Pero juntas crean algo distinto. Un momento. Uno que la gente no solamente observa, sino que empieza a sentir. Y eso es exactamente lo que lo hace diferente. Porque cuando múltiples señales aparecen en distintas áreas de la vida, la naturaleza, la sociedad y el lugar, se vuelve más difícil verlas como fenómenos completamente separados, no probadas, no confirmadas, pero sí lo bastante conectadas como para levantar preguntas. En Lucas 21 se describen señales que aparecen en distintos ámbitos: el cielo, la tierra y las naciones. No todas de la misma manera ni al mismo tiempo, sino superponiéndose de un modo que capta la atención. Lo que resalta no es el detalle de cada señal, es el patrón que forman al unirse. Así que cuando los cambios empiezan a manifestarse en varias capas simultáneamente, se abre otro tipo de reflexión. No para concluir de inmediato, sino para reconocer que algunos momentos están hechos para ser observados con más cuidado que otros. Por eso la pregunta ya no gira en torno a un solo suceso. Se convierte en esta: ¿son simplemente momentos separados que coinciden en el tiempo o forman parte de un cuadro mayor que solamente se vuelve visible cuando todo se contempla en conjunto? ¿Tú qué piensas? ¿Coincidencia o conexión? Y si el significado no está en una señal aislada, sino en la forma en que todas se entrelazan, entonces la siguiente pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Qué se supone que la gente debe llevarse de todo esto? Cuando se coloca todo junto, los acontecimientos del cielo, los cambios en la tierra, las condiciones alteradas alrededor de los lugares sagrados y la tensión creciente por toda la región, la pregunta se vuelve naturalmente más íntima. No solamente qué está sucediendo, sino qué significa para las personas que lo están presenciando. Porque a lo largo de la Biblia, los tesoros escondidos se emplean muchas veces como símbolo de un valor más profundo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice Mateo 13:44. Es una perspectiva sobre la que mucha gente medita, porque cuando algo que estuvo enterrado durante siglos reaparece justo en un tiempo en que las personas enfrentan tantas sacudidas, resulta inevitable detenerse a pensar: ¿es simplemente un descubrimiento histórico? ¿O es también un recordatorio muy sutil de que existen cosas verdaderamente importantes que solo se comprenden con el paso del tiempo? A veces, lo más valioso es precisamente aquello que permaneció enterrado durante muchísimo tiempo. Y cuando algo escondido bajo la tierra sale a la luz, el cielo también responde. Durante las noches de Ramadán, en Jerusalén, algunos observadores comenzaron a notar una luz suave y poco común en el cielo, especialmente durante los momentos de oración. No era una luz deslumbrante ni intensa. Era más bien silenciosa, casi enfocada, como si atrajera la atención con delicadeza. No se parecía a las luces habituales de la ciudad. Daba la impresión de estar más concentrada, casi separada del resplandor circundante, como si iluminara zonas específicas en lugar de alumbrarlo todo por igual. Desde una perspectiva natural, esto es perfectamente posible. Los reflejos, las partículas atmosféricas y las condiciones de iluminación en zonas elevadas o densamente iluminadas pueden generar efectos que parecen distintos de lo esperado. Aún así, el momento en que ocurrió resulta digno de mención, porque apareció durante un período asociado con la contemplación, con la oración y con el enfoque en la vida espiritual. En la Biblia, la luz suele describirse como símbolo de guía. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, dice Juan 1:5. Es un recordatorio, porque cuando la luz aparece en momentos de quietud, especialmente cuando las personas están buscando, orando o meditando, se vuelve mucho más perceptible. Y en la vida cotidiana, momentos como estos transmiten un significado sencillo. Incluso en tiempos de agitación, la luz, ya sea visible o sentida, suele aparecer justo cuando la gente más necesita orientación. Espera un segundo antes de continuar, toca el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Cerca del Valle de Hinnom, un lugar recordado durante siglos por su asociación con el juicio y la rebeldía, comenzaron a circular reportes de un hallazgo bastante inusual. Bajo capas de tierra rojiza, se dice que un grupo de arqueólogos encontró vasijas antiguas, hojas metálicas corroídas y un pequeño cofre de madera, objetos conservados mucho más allá de lo que el tiempo normalmente permitiría. Pero no fueron únicamente los objetos los que levantaron preguntas. Entre ellos, aparecieron fragmentos con inscripciones que parecían asemejarse a advertencias de escritos antiguos. Las marcas, aunque no confirmadas del todo, parecían repetir los mismos temas que en su día definieron a ese valle.
consecuencias, puntos de retorno y llamados a volver. Después, casi con la misma rapidez con que se informó del descubrimiento, el sitio fue cerrado. El acceso quedó restringido. La información se volvió escasa. Lo que había sido revelado volvió a quedar parcialmente oculto, dejando detrás un silencio lleno de especulación. Desde una perspectiva histórica, hallazgos así pueden explicarse. Las ciudades antiguas suelen descansar sobre capas de civilizaciones olvidadas, y descubrimientos de este tipo no tienen nada de imposible. Y aún así, el momento y el simbolismo llamaron poderosamente la atención. Porque el Valle de Hinnom nunca fue solamente una ubicación, fue un mensaje. Y ahora, mientras la luz aparece en el cielo durante momentos de oración y el suelo revela fragmentos del pasado, algunos empiezan a hacerse una pregunta más profunda. ¿Coincidencia o recordatorio? En las escrituras, los lugares y los momentos suelen cargar significados que van más allá de lo que se ve. Y en la vida actual, cuando aquello que estaba enterrado empieza a salir a la superficie, puede funcionar como un llamado silencioso. No de miedo, sino de conciencia. El recordatorio de que, a veces, antes de que algo cambie a nuestro alrededor, primero algo se revela debajo de nosotros. Y si la Tierra puede revelar ecos de advertencia, también puede descubrir huellas de promesa. No muy lejos de donde el pasado parecía hablar a través del Valle de Hinnom, otro hallazgo silencioso comenzó a atraer miradas, esta vez debajo de uno de los sitios más sagrados de Jerusalén. Durante trabajos rutinarios de restauración dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, los operarios se toparon con algo inesperado, una cámara subterránea sellada, escondida bajo capas de piedra antigua. Cuando el espacio fue abierto con cuidado, lo que apareció adentro resultó impactante. Emergió una estructura semejante a una tumba, sencilla pero claramente definida, acompañada por lo que parecían ser los restos de un pequeño jardín cerrado. La disposición no era casual, reflejaba un esquema muy parecido a la descripción que aparece en el Evangelio de Juan, donde se mencionan juntos un jardín y un sepulcro nuevo, en un momento que más tarde definiría el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, justo cuando la curiosidad empezaba a crecer, el acceso a esa zona fue restringido. Los detalles se volvieron escasos. El lugar volvió a deslizarse hacia una protección silenciosa, dejando solamente fragmentos de información circulando entre quienes alcanzaron a verlo brevemente. Desde una perspectiva histórica, hallazgos así deben tomarse con prudencia. Jerusalén ha sido reconstruida a lo largo de siglos, y las capas de historia con frecuencia se superponen de maneras que pueden parecerse a los textos antiguos. Aún así, el simbolismo resulta difícil de ignorar. Porque para muchos, esto no trata únicamente de arqueología. Trata de memoria. El recordatorio de un momento en que la pérdida se transformó en esperanza. Donde un sepulcro sellado se convirtió en símbolo, no de un final, sino de un comienzo. Y ahora, mientras espacios ocultos bajo la ciudad empiezan a abrirse, la pregunta vuelve a quedar suspendida en el aire. ¿Qué está siendo revelado? ¿Y por qué justo ahora? A lo largo de todos los acontecimientos que hemos recorrido, aparecen varios patrones poco comunes. No como conclusiones definitivas, sino como momentos que invitan a reflexionar sobre la vida, sobre el comportamiento humano y sobre la atención espiritual. Primero, existe un contraste repetido entre el control y lo imprevisible. Un fuego sagrado y sereno, manejado con cuidado, contrasta de forma brutal con un incendio que se propaga sin freno afuera. En la vida diaria, esto refleja cómo la disciplina interior y el caos exterior pueden coexistir al mismo tiempo. Una persona puede sentirse estable por dentro mientras enfrenta incertidumbre por todos lados. La Escritura captura ese equilibrio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Ahí se subraya la importancia de la estabilidad interior en ambientes inestables. Después está el cambio repentino en las condiciones naturales, del fuego al granizo, del calor al impacto. Transiciones tan rápidas reflejan la velocidad con que las circunstancias de la vida pueden transformarse. La salud, las finanzas o las relaciones pueden cambiar sin ningún aviso. Estos momentos subrayan la necesidad de estar preparados y de saber adaptarse. Como está escrito, no saben lo que será mañana. Santiago 4:14. Esto no busca generar miedo, sino invitar a vivir con más conciencia. Otro patrón involucra los sonidos inusuales y las formaciones visuales en el cielo. Aunque muchas veces pueden explicarse mediante fenómenos naturales, tienden a llamar la atención por el momento en que aparecen, especialmente durante instantes de quietud o de oración. Eso sugiere que la percepción aumenta cuando las personas bajan el ritmo. La Biblia apunta a esa clase de atención. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. El foco no está en el evento en sí, sino en lo que ese evento provoca que la gente note.
Al mismo tiempo, los hallazgos bajo tierra, los objetos escondidos, los espacios sellados y las piezas enterradas durante siglos introducen otro tema, la revelación. En la vida, las verdades no siempre son visibles de inmediato. A veces la comprensión llega de manera gradual, con frecuencia durante periodos de presión o de cambio. La Escritura refleja ese proceso. Gloria de Dios es encubrir un asunto, y gloria de los reyes es investigarlo. Proverbios 25:2. Eso habla del valor de buscar entendimiento en lugar de correr hacia conclusiones apresuradas. Finalmente, vistos en conjunto estos indicios, los cambios naturales, los contrastes simbólicos y las cosas ocultas que salen a la luz, señalan una conexión más amplia con la experiencia humana. La vida no es estática. Se mueve a través de ciclos de calma y de interrupción, de claridad y de confusión. En momentos así la perspectiva resulta esencial, y la Biblia ofrece un recordatorio muy sólido. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Tomados en conjunto, estos patrones no apuntan a una única respuesta, pero sí nos empujan hacia la conciencia, la paciencia y la reflexión. Nos recuerdan mantenernos firmes, pensar con claridad y permanecer arraigados incluso cuando el mundo se siente incierto. Cuando distintos momentos de sacudida, contraste y descubrimiento aparecen tan cerca unos de otros, suelen llevar a la gente a detenerse. No para sacar conclusiones rápidas, sino para reflexionar sobre cómo vivir con sabiduría dentro de un mundo impredecible. Y una lección se vuelve especialmente clara: la importancia de mantenerse firme por dentro, incluso cuando las condiciones externas cambian a toda velocidad. La vida puede pasar de la calma a la presión sin previo aviso, y la manera en que reaccionamos define muchísimo más de lo que imaginamos. Piensa por un instante en cómo funciona esto en tu propia rutina. Una llamada inesperada, un resultado médico, una carta que no esperabas, una conversación que se sale de control. Nada anuncia su llegada. Y sin embargo, en cuestión de segundos, el suelo emocional sobre el que caminabas se vuelve completamente distinto. Ahí es donde se descubre de qué está hecha nuestra estabilidad. No en los días tranquilos, sino en los minutos en que todo se sacude. Por eso la Escritura insiste tanto en la idea de raíz. Un árbol no se prueba cuando el clima es agradable. Se prueba cuando el viento sopla en contra. Y lo curioso es que nadie ve las raíces. Están escondidas, trabajando en silencio, año tras año, sin recibir aplausos. Así funciona también la vida interior de una persona. Las decisiones pequeñas que nadie observa, las oraciones que nadie escucha, los perdones que nadie aplaude, la fidelidad en lo cotidiano. Todo eso está construyendo un sistema de raíces que un día sostendrá el peso de una tormenta. Los olivos que se marchitaron en la ladera nos dejaron una imagen difícil de olvidar. No cayeron por un golpe externo. Se apagaron desde adentro, y eso puede ocurrirle a cualquiera. Una persona puede seguir yendo a los mismos lugares, repitiendo las mismas rutinas, pronunciando las mismas palabras, y estar secándose por dentro sin que nadie lo note. El deterioro espiritual casi nunca es ruidoso. Es silencioso, gradual, cómodo. Empieza con una oración que se acorta, con una Biblia que se abre menos, con un corazón que se endurece un poco más cada semana. Y la buena noticia es que también funciona al revés. Así como el descuido es gradual, la restauración también puede comenzar de forma sencilla. Un momento de honestidad. Una conversación sincera con Dios. Un paso pequeño de vuelta hacia aquello que se había abandonado. Nadie necesita esperar una señal en el cielo para tomar esa decisión. Y hablando de señales, hay algo que conviene aclarar con mucha claridad. La Biblia nunca nos invita a vivir persiguiendo fenómenos. Jesús mismo fue bastante directo cuando la gente exigía prodigios espectaculares. La fe que él describe no depende de luces extrañas en el cielo ni de titulares alarmantes. Depende de una relación. Depende de confianza. Las señales pueden despertarnos, pero no pueden salvarnos. Solo nos recuerdan que existe algo más grande que nuestras agendas y nuestras preocupaciones diarias. Por eso, la pregunta correcta después de ver un cielo rojo no es únicamente qué provocó ese color. La pregunta correcta es: si mañana todo cambiara, ¿dónde estaría parado mi corazón? Esa pregunta no la responde la ciencia. Tampoco la responde un video en Internet. La responde cada persona en el silencio de su propia conciencia. Y mientras la ciudad seguía siendo observada por millones de ojos alrededor del mundo, otro descubrimiento comenzó a llamar la atención de los investigadores. Esta vez debajo de la ciudad de David, en un tramo de camino que llevaba siglos escondido bajo toneladas de tierra y escombros. Se trata de una antigua vía escalonada, construida con enormes losas de piedra pulida, que conectaba la parte baja de la ciudad con la explanada del templo. Los especialistas creen que fue el camino que recorrían los peregrinos durante las grandes fiestas, cuando familias enteras subían desde el estanque de abajo hacia el lugar de adoración. Imagina la escena por un momento. Miles de personas caminando hombro con hombro, padres cargando a sus hijos, ancianos apoyados en bastones.
comerciantes, pastores, madres, jóvenes, todos avanzando en la misma dirección, cantando los mismos salmos, con el mismo destino en el corazón. Aquellas piedras escucharon oraciones, risas, discusiones, cánticos y llantos, y después quedaron sepultadas durante casi 2000 años. Lo que hace tan poderoso este hallazgo no es solamente su antigüedad, es que se trata de un camino que la gente recorría deliberadamente, con esfuerzo, con sacrificio, para acercarse a Dios. Nadie llegaba allí por accidente. Había que decidirlo, planificarlo, caminarlo, y eso plantea una pregunta incómoda para nuestra época. Hoy tenemos acceso instantáneo a casi todo. Podemos escuchar un sermón mientras conducimos, leer un versículo mientras esperamos en una fila, poner música de adoración mientras hacemos otra cosa. Todo está disponible. Y sin embargo, muchas veces, la cercanía con Dios se siente más lejana que nunca. Quizá porque la comodidad nos quitó algo que aquellos peregrinos entendían muy bien, que buscar a Dios siempre implicó un movimiento intencional del corazón. Junto a esa vía antigua, los arqueólogos también identificaron una serie de baños rituales excavados en la roca. Eran espacios donde los peregrinos se sumergían antes de subir hacia el lugar sagrado. La idea detrás de ese gesto era sencilla y profunda al mismo tiempo. Nadie se presentaba delante de Dios sin antes detenerse a examinarse. Ese detalle tiene un peso enorme. En una cultura acelerada como la nuestra, donde todo se hace corriendo, aquellos escalones tallados en la piedra representan una pausa obligatoria. Un momento para dejar afuera el polvo del camino, un instante para recordar quién eres y ante quién te estás presentando. El agua nunca fue el punto central. El punto era el corazón. Y eso sigue siendo verdad. Ningún ritual, por hermoso que sea, sustituye una conciencia limpia. Ninguna tradición, por antigua que resulte, reemplaza el arrepentimiento sincero. Los profetas lo repitieron una y otra vez. Dios no busca ceremonias vacías, busca corazones dispuestos. Y mientras las excavaciones avanzaban por esos túneles y escalones, apareció algo todavía más pequeño, pero quizá más impresionante que cualquier muro. Sellos de arcilla del tamaño de una moneda, marcados con nombres escritos en hebreo antiguo. Estas piezas diminutas se usaban para cerrar documentos oficiales. Cuando el papiro se quemaba o se deshacía con el tiempo, la arcilla endurecida sobrevivía. Y en varios de esos sellos aparecen nombres que resultan sorprendentemente familiares para cualquiera que haya leído los libros históricos de la Biblia. Uno de ellos lleva grabado el nombre de un funcionario mencionado en el libro de Jeremías, un hombre que formaba parte de la administración de la ciudad durante los últimos años antes de la caída. Otro sello ha sido asociado con un rey de Judá, cuyo reinado aparece descrito con detalle en las Escrituras. Piénsalo bien. Durante siglos, ciertos nombres bíblicos solo existían en las páginas de un libro. Muchos los consideraban personajes literarios, símbolos, quizá exageraciones de una tradición religiosa. Y de pronto, un trozo de barro endurecido aparece bajo la tierra con ese mismo nombre grabado en la ciudad correcta, en la capa de tiempo correcta. La arqueología no puede demostrar la fe, nunca ha sido su función. Pero sí puede recordarnos que la Biblia no flota en un universo imaginario. Está anclada en geografía real, en política real, en personas que respiraron, trabajaron, tomaron decisiones y dejaron huellas. Y eso cambia la manera en que leemos. Cuando descubres que aquel funcionario existió, que aquella ciudad fue quemada, que aquel muro fue levantado exactamente donde el texto lo describe, las palabras dejan de sonar como leyenda y empiezan a sonar como testimonio. Continuando hacia el norte, en las ruinas de una antigua ciudad fortificada, se encontró hace décadas un fragmento de piedra con una inscripción tallada por un rey extranjero. En ese texto, escrito por un enemigo de Israel, aparece una expresión que dejó sin palabras a los investigadores: la casa de David. Antes de ese hallazgo, algunos historiadores sostenían que David podía haber sido una figura completamente legendaria, una especie de héroe nacional inventado para dar identidad a un pueblo. Y entonces apareció esa piedra, escrita no por israelitas, sino por sus adversarios, mencionando la dinastía davídica como un hecho conocido en la región. Es un detalle pequeño, sí, una sola línea grabada en basalto. Pero a veces una sola línea basta para cambiar toda una conversación. Y hay algo hermoso en el hecho de que ese testimonio haya venido desde afuera, porque la verdad no siempre necesita que sus amigos la defiendan. A veces son sus propios opositores quienes, sin querer, terminan confirmándola. Más al sur, en las colinas de Judá, otra ciudad antigua contó su propia historia. Allí, bajo capas de ceniza, los arqueólogos encontraron puntas de flecha, restos de un asedio, murallas derribadas y cartas escritas sobre fragmentos de cerámica. Esas cartas son especialmente conmovedoras. Fueron redactadas por un oficial que vigilaba las señales de fuego entre ciudades vecinas durante los días finales antes de la invasión. En una de ellas, escribe que ya no puede ver las señales de una de las ciudades cercanas. Es decir, esa ciudad ya había caído.
Se puede sentir la angustia entre las líneas, un hombre común, haciendo su trabajo, viendo cómo el mundo que conocía se apagaba luz por luz, y sin saberlo, dejando un testimonio que sería leído 2600 años más tarde. Esa imagen tiene algo profundamente humano. Todos, en algún momento, hemos visto apagarse luces que dábamos por seguras, una amistad, un trabajo, una salud, una etapa. Y en esos momentos, la pregunta no es si podemos evitar que se apaguen, sino en qué luz decidimos apoyarnos cuando las demás se van. El profeta Jeremías vivió exactamente ese período. Vio caer la ciudad que amaba. Vio arder el templo. Vio a su pueblo llevado lejos de casa. Y aún así, en medio de esas ruinas, escribió algunas de las palabras más esperanzadoras de toda la Biblia. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Nuevas cada mañana. No cada año. No cada década, cada mañana. Eso significa que ningún día comienza con la misericordia agotada. Ninguna crisis puede vaciar el depósito. Y esa es una verdad que vale muchísimo más que cualquier hallazgo enterrado. Y mientras la Tierra seguía entregando fragmentos del pasado, la atención de los investigadores se desplazó hacia el desierto, hacia unas cuevas junto a un mar donde no crece la vida. A orillas del Mar Muerto, en un paisaje árido donde el calor deforma el horizonte y casi nada consigue sobrevivir, se abren cuevas talladas por el viento en paredes de roca color arena. Fue allí, en un lugar donde nadie esperaba encontrar nada valioso, donde apareció uno de los descubrimientos más importantes de toda la historia moderna. Dentro de vasijas de barro selladas se conservaban rollos de piel y papiro con textos escritos siglos antes del nacimiento de Cristo. Entre ellos había copias completas y parciales de casi todos los libros del Antiguo Testamento, junto con comentarios, himnos y reglas de una comunidad que vivía apartada en el desierto. El más famoso de todos es un rollo del libro de Isaías, escrito en una sola pieza continua de varios metros de largo. Cuando los especialistas lo compararon con las copias hebreas que la Iglesia y la sinagoga habían utilizado durante siglos, encontraron una coincidencia extraordinaria. A pesar de 1000 años de distancia entre una versión y otra, el mensaje se había mantenido intacto. Eso merece un momento de reflexión. Un texto copiado a mano, generación tras generación, por escribas que trabajaban a la luz de lámparas de aceite, sin imprentas, sin correctores automáticos, sin copias de seguridad. Y aún así el contenido llegó hasta nosotros prácticamente sin alteraciones. La misma sección de Isaías que aquellos escribas copiaron con tanto cuidado describe a un siervo que sería despreciado, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Un texto escrito siglos antes de la cruz, guardado en una jarra de barro dentro de una cueva olvidada, esperando en la oscuridad durante 2000 años para ser leído de nuevo justamente en una época en la que la gente empezaba a dudar de todo. Piensa en la imagen. Aquella comunidad escondió sus rollos porque veían venir la tormenta. No sabían si sobrevivirían. Probablemente no sobrevivieron, pero lo que ellos protegieron sí lo hizo. Y a veces esa es exactamente la forma en que funciona la fidelidad. Haces lo que puedes con lo que tienes, sin saber quién recogerá el fruto. Hay padres que oran por hijos que todavía no entienden. Hay maestros que siembran en corazones que aún no responden. Hay personas que sirven en silencio, sin ver resultados, preguntándose si algo de lo que hacen tendrá algún efecto. Aquellas vasijas de barro responden esa pregunta mejor que cualquier discurso. Lo que se guarda con fidelidad no se pierde, solo espera su tiempo. Y las Escrituras lo dijeron con una frase que ha atravesado los siglos. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los imperios que gobernaban aquella región cuando esos rollos fueron escondidos ya no existen. Sus ejércitos desaparecieron. Sus monedas hoy se exhiben en vitrinas. Y el texto que ellos ignoraron sigue siendo leído en miles de idiomas cada mañana en todo el planeta. Desde el desierto el recorrido se desplaza hacia el norte, hacia una región completamente distinta. Colinas verdes, aire húmedo, un lago rodeado de pueblos de pescadores. El mar de Galilea. En la orilla noroeste se encuentran las ruinas de una aldea que aparece constantemente en los evangelios. Casas de basalto negro construidas alrededor de patios compartidos, calles estrechas, redes tendidas al sol y una sinagoga cuyos cimientos todavía pueden verse bajo un edificio posterior. Aquella aldea fue durante un tiempo el centro operativo del ministerio de Jesús. Allí enseñó, allí sanó, allí llamó a varios de sus discípulos mientras trabajaban con sus barcas. Y allí, según los evangelios, entró en la casa de uno de ellos y sanó a su suegra que estaba con fiebre. Los arqueólogos identificaron una vivienda muy particular en ese lugar. Una casa sencilla, del tipo común en el primer siglo, que en algún momento dejó de usarse como residencia y fue transformada en un espacio de reunión. Las paredes fueron enlucidas, algo poco habitual en construcciones domésticas, y sobre el yeso aparecieron inscripciones antiguas con oraciones y con el nombre de Jesús.
No podemos afirmar con certeza absoluta a quién perteneció esa casa. La arqueología rara vez ofrece ese tipo de garantías. Pero sí sabemos que muy temprano, apenas unas décadas después de los acontecimientos, alguien consideró ese lugar tan significativo como para convertirlo en un sitio de oración. Y eso dice mucho, porque los primeros seguidores no construyeron su fe sobre teorías abstractas. La construyeron sobre lugares que podían señalar con el dedo, sobre personas que habían conocido, sobre hechos que habían ocurrido en calles por las que ellos mismos caminaban. Un poco más al sur, junto a la misma orilla, se descubrió otro conjunto de ruinas que sorprendió incluso a los especialistas más experimentados. Se trata de una sinagoga del primer siglo, con bancos de piedra alrededor de las paredes, mosaicos en el suelo y en el centro un bloque de piedra tallado con motivos del Templo de Jerusalén. Es uno de los pocos edificios de ese tipo que se conservan de aquella época exacta. Y su importancia es enorme, porque significa que hoy podemos entrar en un espacio donde muy probablemente se leyeron las Escrituras mientras Jesús recorría esa región enseñando de pueblo en pueblo. Aquella piedra tallada en el centro tiene un detalle conmovedor. Fue esculpida por alguien que quería recordar el templo estando lejos de él. Una comunidad de provincia, a más de 100 kilómetros de Jerusalén, quiso tener delante de sus ojos una imagen del lugar donde habitaba la presencia de Dios. Ese gesto revela un anhelo profundamente humano. La necesidad de mantener cerca aquello que amamos, aunque esté lejos. Y también anticipa algo que Jesús explicaría más adelante, cuando dijo que llegaría un tiempo en que la adoración no dependería de una montaña ni de un edificio, sino de un corazón conectado con Dios en espíritu y en verdad. Y muy cerca de allí, enterrada en el lodo del fondo del lago, apareció otra pieza extraordinaria. Durante un período de sequía prolongada, el nivel del agua descendió lo suficiente como para dejar al descubierto la estructura de una barca de pesca antigua. Los estudios determinaron que fue construida en el primer siglo, con maderas reutilizadas y reparaciones sucesivas, señal de que fue una embarcación de trabajo usada durante muchos años por gente humilde. Mide poco más de 8 metros de largo y podía transportar a un grupo pequeño de personas. No hay manera de afirmar que esa barca específica tenga relación directa con los relatos de los evangelios. Pero sí es exactamente el tipo de embarcación que aquellos pescadores usaban. El mismo tamaño, la misma forma, el mismo lago, tanto en la vida cotidiana. Aquello que había sido enterrado durante una época de inestabilidad anterior estaba resurgiendo precisamente ahora. Los expertos explican que los tesoros de este tipo suelen esconderse de manera deliberada, protegidos durante periodos de conflicto, olvidados con el paso del tiempo y generaciones después, redescubiertos. Ese contraste ha llamado poderosamente la atención, porque mientras el valor de tantas cosas en el mundo actual parece cada vez más inestable, aquello que fue preservado durante muchísimo tiempo permanece exactamente igual. Tanto la mezquita de Al-Aqsa como la cúpula de la roca se levantan sobre ese terreno histórico. Ambas existen desde hace siglos y conservan un significado profundo para millones de creyentes en todo el planeta. Cualquier daño a esos lugares no afectaría únicamente a un punto en el mapa. Podría provocar ondas expansivas en el terreno religioso y político a escala global. Por eso la actividad reciente cerca de Jerusalén ha generado una preocupación tan extendida. Porque cuando la tensión se acerca a algunos de los lugares más sagrados de la Tierra, el temor deja de ser únicamente una cuestión de escalada. Se convierte en la inquietud de que algo mucho mayor pueda ponerse en marcha, algo impulsado no solo por la política, sino también por la fe. Si llegaste hasta aquí, tómate un segundo para compartir tu opinión abajo, y quédate con nosotros hasta el final, porque la parte más importante todavía no ha sido revelada. Mientras el suelo de Jerusalén seguía moviéndose y dejando al descubierto lo que llevaba tanto tiempo oculto, algo inesperado empezó a asomar en las cercanías. No un espacio vacío, sino un lugar de adoración conservado, enterrado durante siglos. En las colinas situadas entre Jerusalén y Belén, un equipo de arqueólogos descubrió los restos de un asentamiento antiguo. Bajo la tierra apareció un lugar de devoción perfectamente estructurado. La evidencia de una comunidad construida sobre la disciplina, la fe y un compromiso diario que no admitía descanso. La distribución no era casual. Estructuras de adobe se extendían de oeste a este. Salas de oración, viviendas, espacios claramente reservados para la adoración, para el silencio y para una vida centrada por completo en Dios. Cada muro, cada espacio tallado, cada superficie desgastada por el uso parecía reflejar algo que la vida moderna casi ha perdido del todo. Pero lo que dejó a la gente sin palabras no fue únicamente lo que vieron. Fue lo que sintieron. A medida que el sitio quedaba al descubierto, una quietud extraña se instaló sobre toda la zona. Pesada, silenciosa, casi sagrada. Las conversaciones se apagaron, los movimientos se hicieron más lentos, algunos bajaron la cabeza sin saber muy bien por qué. Otros empezaron a orar. Unos pocos incluso se arrodillaron, no por miedo, sino por algo mucho más profundo.
una especie de conciencia repentina. Si este descubrimiento te está hablando de alguna manera, considera dejar tu me gusta y suscribirte, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que ves todo esto, porque esto no es simplemente un hallazgo arqueológico, se siente como una confrontación, como el recordatorio de un tipo de fe que en su momento moldeaba absolutamente cada área de la vida. Una devoción que no fue destruida, sino que se fue apagando poco a poco, reemplazada con el paso del tiempo. En Jeremías 6:16 se dice: «Párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas». Y en Lucas 8:17 se nos dice que lo que está oculto será revelado, no por casualidad, sino en el momento oportuno. Así que cuando un lugar como este emerge del suelo durante una época de incertidumbre, cuando la distancia respecto a la fe parece estar creciendo, la pregunta se vuelve difícil de esquivar. ¿Por qué justamente ahora? Porque lo que estaba enterrado está saliendo a la luz, y al mismo tiempo el mundo parece alejarse cada vez más. Entonces quizá esto no trate solamente de historia, quizá trate de volver. Cuando algo tan sagrado regresa a la vista, el mensaje deja de sentirse silencioso. ¿Es simplemente un lugar olvidado que vuelve a aparecer? ¿O es el recordatorio de algo que la gente sostenía con mucha más firmeza en otros tiempos? Mientras los acontecimientos seguían desarrollándose por toda Jerusalén, la atención comenzó a desplazarse hacia una de sus colinas más antiguas y significativas, el Monte de los Olivos, un lugar profundamente ligado a la historia, a la oración y a una tradición que atraviesa milenios. Y ahora algo parecía estar cambiando allí. A lo largo de la ladera, una hilera de olivos antiguos, algunos de los cuales llevaban generaciones enteras en pie, comenzó a marchitarse en apenas unos días. Las hojas se secaron y cayeron rápidamente. Las ramas se volvieron quebradizas, huecas, sin vida. Varios testigos describieron haber escuchado leves crujidos, chasquidos cortos y secos que resonaban en el aire quieto, como si los árboles se estuvieran derrumbando desde adentro. No hubo fuego, no hubo tormenta, no apareció ninguna señal clara de enfermedad, solo un deterioro repentino que pareció ocurrir prácticamente de la noche a la mañana, y no eran árboles cualquiera. Ese terreno está unido a siglos de fe y de reflexión. Según los evangelios, fue desde allí que Jesús contempló la ciudad. Cada sendero, cada piedra, cada raíz cargan un peso histórico y espiritual enorme. Y ahora en ese mismo lugar, algo que había resistido durante siglos se apagaba en silencio, sin una causa evidente. Eso fue lo que hizo que tanta gente se detuviera, porque no parecía un simple cambio natural. En Mateo 7:19 se dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado, una frase que suele entenderse de manera simbólica, hablando de la vida, del crecimiento y de aquello que permanece con el paso del tiempo. Y ahora, esos olivos antiguos, enraizados en uno de los lugares más significativos del planeta, mostraban señales de un declive repentino, no desde afuera, sino desde adentro. Así que mientras los olivos del Monte de los Olivos comenzaban a marchitarse en un lugar asociado durante siglos con la oración y la reflexión, la pregunta se hizo cada vez más difícil de ignorar. ¿Es simplemente parte de un ciclo natural o es un recordatorio de que algo que antes se sostenía ya no está siendo sostenido? Y si hasta unas raíces que resistieron tanto tiempo pueden empezar a ceder, ¿qué otra cosa podría estar comenzando a moverse? Y mientras las señales del Monte de los Olivos dejaban a muchos en un silencio incómodo, raíces antiguas debilitándose desde adentro, la atención no se apagó. Al contrario, se desplazó una vez más, esta vez hacia el cielo sobre el monte del templo. Porque poco después empezó a suceder algo bastante inusual. En una temporada normalmente marcada por un aire seco y estable, la lluvia apareció sin previo aviso. No hubo un cambio gradual en el cielo, ni una acumulación progresiva de nubes. Llegó de golpe, intensa, concentrada y breve. Durante unos instantes, el paisaje se transformó. Las superficies de piedra se oscurecieron, los senderos reflejaron la luz y hasta la atmósfera pareció cambiar. Y después, con la misma rapidez con la que había llegado, desapareció. No siguió ninguna tormenta. No quedó ningún rastro duradero. Desde el punto de vista científico, ciertos cambios atmosféricos localizados pueden producir precipitaciones aisladas. Variaciones sutiles de presión, de temperatura o de humedad pueden generar ráfagas cortas y concentradas exactamente como esta. Pero lo que llamó la atención no fue únicamente la lluvia, fue cuando ocurrió. Porque llegó después de una secuencia de momentos que ya se sentían conectados entre sí. Primero, el cielo se llenó de movimientos poco habituales. Después, surgieron declaraciones que provocaron una reflexión global. El suelo reveló lo que llevaba mucho tiempo oculto. Los árboles antiguos comenzaron a apagarse desde adentro. Y ahora, agua cayendo brevemente sobre uno de los lugares más significativos de toda la región. En el Salmo 147 se dice que Él cubre de nubes los cielos y envía lluvia sobre la tierra. Habitualmente se entiende como una provisión natural y serena, algo suave, nada forzado.
Y sin embargo, cuando la lluvia aparece fuera de temporada, llega sin aviso y se marcha con la misma rapidez, se vuelve mucho más difícil pasarla por alto, no porque demuestre algo por sí sola, sino por la manera en que encaja dentro del patrón que sigue desarrollándose. Y cuando la lluvia se desvaneció tan rápido como había llegado, el propio suelo pareció responder a continuación, esta vez desde abajo. En determinadas zonas se reportaron cambios breves pero perfectamente perceptibles. El aire se sintió más caliente. La presión pareció alterarse en algunos puntos aislados. Pequeños golpes de calor, descritos a veces como chispas o rastros de gas caliente, aparecieron y se desvanecieron con la misma velocidad. Nada sostenido, nada extendido, pero lo bastante claro como para ser advertido. Los testigos lo describieron como algo sutil y a la vez inusual. No una explosión, no un incendio visible, sino un instante en el que la Tierra misma parecía liberar algo guardado en su interior. Desde un punto de vista científico, esto puede vincularse con la actividad geológica natural. Las bolsas de gas bajo la superficie acumulan presión con el tiempo. Cuando se liberan pueden producir cambios térmicos de corta duración o emisiones breves. En regiones con movimiento tectónico subyacente, estos episodios no resultan del todo inesperados. Pero, una vez más, no era solamente el evento, era la secuencia, porque esto llegó después de momentos en los que el cielo, la tierra y hasta elementos naturales de larga permanencia ya habían comenzado a comportarse de maneras inesperadas, y ahora algo bajo la superficie estaba reaccionando. En Apocalipsis 9:2 hay un pasaje que describe humo subiendo desde la tierra. Suele interpretarse de forma simbólica, pero sigue resultando llamativo cuando se coloca junto a momentos como estos. No como una conclusión, sino como una conexión que algunos no pueden evitar notar. Porque cuando los cambios aparecen no solo arriba, sino también abajo, surge otro tipo de pregunta. ¿Se trata simplemente de la Tierra acomodándose bajo la superficie, o de un patrón que se vuelve cada vez más difícil de ignorar? Y mientras el calor procedente del subsuelo abría nuevos interrogantes, la superficie pareció responder a su manera. De repente y todo a la vez, el cielo comenzó a cambiar. Tormentas de polvo avanzaron con rapidez, cubriéndolo todo. El terreno urbano de una ciudad construida por capas puede saturarse con facilidad, especialmente en los sectores más antiguos, donde el suelo está formado por siglos de construcción superpuesta. Así que individualmente, nada de esto resulta imposible. Pero lo que verdaderamente destaca es la forma en que se mueve el agua. Porque en una ciudad edificada durante siglos, con caminos moldeados por la historia, cuando el agua vuelve a correr por esos mismos trazados, no se limita a seguir el terreno. Lo revela. Traza aquello que ya existe bajo la superficie, rutas, estructuras y capas que normalmente permanecen invisibles. Y eso es lo que hace que la gente se detenga. No la lluvia en sí, sino lo que la lluvia saca a la luz. En el Salmo 93 se habla de las aguas que se levantan, no solamente como fuerza, sino como algo que transporta presencia y movimiento. No únicamente destrucción, sino algo que revela la profundidad y la potencia de aquello que yace debajo. Así que cuando el agua empieza a moverse por lugares que normalmente permanecen quietos, aparece otra clase de pensamiento. No sobre el peligro, sino sobre lo que se vuelve visible cuando todo lo demás se altera. Y mientras el agua comienza a revelar lo que hay a lo largo de la superficie, la siguiente señal se vuelve aún más sutil, apareciendo no a través de la fuerza, sino mediante luces y sonidos mucho más difíciles de explicar. En la zona del estanque de Siloé se han reportado luces tenues e inusuales apareciendo sobre la superficie del agua. No destellos brillantes, no fuentes claras, sino reflejos sutiles y cambiantes, casi como un resplandor suave que aparece por un instante y luego se apaga. A primera vista esto podría parecer sencillo de explicar. La luz se refleja. Los minerales reaccionan. El agua distorsiona lo que pasa por encima de ella. Y en muchos casos, eso es probablemente lo que está ocurriendo. Pero lo que hace que este caso sea distinto no es solamente la luz, es el momento. Porque estas observaciones están siendo notadas junto a otros cambios, el clima, el movimiento del terreno y las condiciones cambiantes por toda la ciudad. Y cuando algo sutil aparece dentro de ese contexto, atrae mucha más atención de la que atraería normalmente. También se han reportado sonidos de baja frecuencia o vibraciones muy leves durante la noche en zonas cercanas. Podrían estar relacionados con infraestructura, sistemas subterráneos o actividad natural del suelo. De nuevo, cada parte puede explicarse. Pero juntas empiezan a sentirse conectadas. No demostradas, pero sí advertidas. En Lucas 21 hay referencias a señales en la naturaleza, no siempre claras ni dramáticas, pero suficientes para que la gente preste atención y reflexione sobre lo que está viendo. Lo que sobresale no es la certeza de la señal, sino la respuesta que genera. Así que cuando la luz aparece de formas inesperadas y se escuchan sonidos sin una dirección clara, la pregunta ya no es solamente ¿qué son? Se convierte en por qué momentos como este hacen que la gente se detenga y mire con más atención.
Y mientras señales sutiles comienzan a aparecer alrededor del agua, el siguiente cambio se vuelve más físico, moviendo el propio terreno de maneras mucho más difíciles de ignorar. En varias zonas de Jerusalén se ha informado de la formación de pequeños socavones, especialmente en áreas donde hay piedra caliza bajo la superficie. Ese tipo de suelo tiende a disolverse lentamente con el paso del tiempo, sobre todo después de periodos de lluvia intensa o de un aumento en el flujo de agua. Al principio los cambios son mínimos. Pequeñas depresiones, una leve inestabilidad, desplazamientos del terreno apenas perceptibles, pero con el tiempo esos cambios pueden desarrollarse mucho más a medida que se forman espacios vacíos donde la roca se ha debilitado. Desde una perspectiva científica, esto no tiene nada de extraordinario. Procesos geológicos como la erosión y la saturación del suelo pueden conducir naturalmente a estas condiciones, especialmente en regiones con la composición adecuada. Por sí solo se explica sin dificultad, pero lo que llama la atención no es únicamente el proceso, es la frecuencia, porque cuando los reportes empiezan a aparecer con mayor regularidad y cuando varias zonas muestran señales similares, la gente comienza a percibir el patrón, y ahí es donde nace la reflexión, no porque haya ocurrido algo espectacular, sino porque algo sutil se repite una y otra vez. En Zacarías 14 aparecen descripciones de la tierra misma siendo afectada durante momentos significativos, no como un suceso aleatorio, sino como parte de un cambio mayor que involucra tanto lo visible como lo invisible. Lo que sobresale es la idea de que el suelo no siempre es algo fijo. Puede responder, cambiar y moverse de maneras que nadie anticipa. Así que cuando la tierra bajo una ciudad empieza a mostrar alteraciones pequeñas pero repetidas, surge otro tipo de pregunta. No solo qué está pasando bajo la superficie, sino cuántas veces la gente pasa por alto ese tipo de señales hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Y mientras el suelo sigue mostrando indicios de cambio, la última pieza del cuadro no llega desde la naturaleza, sino desde la tensión más amplia que rodea a toda la región. En las zonas que rodean Jerusalén, la tensión geopolítica continúa atrayendo la atención mundial. Los acontecimientos que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán están siendo observados de cerca, y los analistas señalan cambios en el posicionamiento, en la comunicación y en el nivel general de preparación. Por sí solos, estos elementos no son nuevos. La tensión en esta región existe desde hace años. Los movimientos estratégicos suelen formar parte de condiciones que se prolongan en el tiempo, y el interés global en esos desarrollos resulta esperable. Individualmente nada de esto sorprende. Pero lo que verdaderamente destaca es cuántas cosas están sucediendo simultáneamente. Porque mientras se observan cambios ambientales, fenómenos poco comunes y sucesos locales dentro de la ciudad, también existe una capa más amplia de presión acumulándose a su alrededor. Y cuando los factores internos y externos comienzan a alinearse, cambia la manera en que la gente interpreta el momento, ya no como un evento aislado, sino como una convergencia, un punto donde distintos tipos de tensión, natural, social y geopolítica, coexisten al mismo tiempo. En Mateo 24 se habla de guerras y rumores de guerras, no como un suceso único, sino como una atmósfera que la gente empieza a percibir con el paso del tiempo. Lo que resalta no es la certeza de ningún acontecimiento en particular, sino la conciencia de que algo se está acumulando. Así que cuando múltiples capas de tensión comienzan a elevarse a la vez, la pregunta ya no trata solamente de lo que ocurre afuera. Se convierte en cómo la gente reconoce esos momentos en que todo se siente más conectado de lo habitual, cuando la tensión, las señales y los cambios empiezan a aparecer juntos. La pregunta final ya no es sobre cada parte por separado, sino sobre lo que podrían significar cuando se contemplan como un solo cuadro completo. Cuando cada uno de estos momentos se observa por separado, todos ellos siguen teniendo explicación. Un fragmento que cae sobre la ciudad puede vincularse con los sistemas de intercepción. Un acceso restringido puede atribuirse a decisiones de seguridad. Las aves que se agrupan pueden seguir patrones naturales. Los cambios climáticos pueden provenir de condiciones atmosféricas alteradas. La luz, el sonido y el movimiento del terreno pueden tener causas científicas. Y la tensión creciente ha formado parte de esta región durante años. Individualmente, nada resulta imposible. Pero el significado empieza a cambiar cuando todas estas cosas aparecen al mismo tiempo, en el mismo lugar, bajo la misma sensación creciente de atención. Porque esto ya no trata de un solo acontecimiento. Trata de convergencia. En Jerusalén, varias capas están cambiando a la vez. El cielo muestra movimientos que hacen que la gente levante la mirada. El suelo empieza a sentirse menos firme bajo los pies. El agua revela trazados que normalmente permanecen ocultos. Los espacios sagrados enfrentan limitaciones, y la región entera carga con una presión cada vez mayor. Cada capa cuenta su propia historia. Pero juntas crean algo distinto, un momento. Uno que la gente no solamente observa, sino que empieza a sentir. Y eso es exactamente lo que lo hace diferente.
Porque cuando múltiples señales aparecen en distintas áreas de la vida, la naturaleza, la sociedad y el lugar, se vuelve más difícil verlas como fenómenos completamente separados, no probadas, no confirmadas, pero sí lo bastante conectadas como para levantar preguntas. En Lucas 21 se describen señales que aparecen en distintos ámbitos: el cielo, la tierra y las naciones. No todas de la misma manera ni al mismo tiempo, sino superponiéndose de un modo que capta la atención. Lo que resalta no es el detalle de cada señal, es el patrón que forman al unirse. Así que cuando los cambios empiezan a manifestarse en varias capas simultáneamente, se abre otro tipo de reflexión. No para concluir de inmediato, sino para reconocer que algunos momentos están hechos para ser observados con más cuidado que otros. Por eso la pregunta ya no gira en torno a un solo suceso. Se convierte en esta: ¿son simplemente momentos separados que coinciden en el tiempo o forman parte de un cuadro mayor que solamente se vuelve visible cuando todo se contempla en conjunto? ¿Tú qué piensas? ¿Coincidencia o conexión? Y si el significado no está en una señal aislada, sino en la forma en que todas se entrelazan, entonces la siguiente pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Qué se supone que la gente debe llevarse de todo esto? Cuando se coloca todo junto, los acontecimientos del cielo, los cambios en la tierra, las condiciones alteradas alrededor de los lugares sagrados y la tensión creciente por toda la región, la pregunta se vuelve naturalmente más íntima. No solamente qué está sucediendo, sino qué significa para las personas que lo están presenciando. Porque a lo largo de la Biblia, los tesoros escondidos se emplean muchas veces como símbolo de un valor más profundo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice Mateo 13:44. Es una perspectiva sobre la que mucha gente medita, porque cuando algo que estuvo enterrado durante siglos reaparece justo en un tiempo en que las personas enfrentan tantas sacudidas, resulta inevitable detenerse a pensar. ¿Es simplemente un descubrimiento